Registrar qué partido. Ese estudiante de secundaria fue increíble, casi logra la sorpresa. Nagai tiene demasiada experiencia. Akuya soltó lentamente el joystick, con el pecho agitado por una mezcla de frustración, agotamiento y un leve e indefinido alivio. Se puso de pie, haciendo una profunda reverencia a la pantalla y al público. En ese momento, Kenta Nagai se acercó a su puesto. El hombre de la gorra roja y blanca no mostraba ninguna arrogancia de vencedor. Extendió la mano. Gran partido. Su voz era sincera, teñida de respeto. Fuiste el rival más duro al que me he enfrentado en este torneo. Tu Andy tiene un gran potencial. Akuya, tomado por sorpresa, estrechó la mano de Nagai. La palma de Nagai era ancha y callosa por los años que pasaba manejando joysticks. Denlo todo en el partido por el tercer puesto. Nagai le dio una palmadita en el hombro a Akuya, dedicándole una sonrisa. Espero que juntos representemos a Tokio en el Budokan. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia la zona de los ganadores, dejando tras de sí una silueta segura de sí misma. Juntos en Budokan. Esas sencillas palabras se disiparon gran parte de la decepción de Akuya como una corriente cálida. Se enderezó, y el fuego volvió a encenderse en sus ojos. Exacto, aún quedaba el partido por el tercer puesto. Todavía tenía una oportunidad. En el partido por el tercer puesto que siguió, Akuya se enfrentó a otro perdedor de semifinales. Tras la intensa batalla contra Nagai, Akuya sintió que su mentalidad y sus habilidades se habían forjado de nuevo. Jugó con mayor aplomo y confianza. Las lecciones aprendidas de Nagai, control del ritmo, guerra psicológica, se filtraron en su estilo de juego. Andy Bogard, bajo su control, se movía con fluidez entre el ataque y la defensa, aprovechando las oportunidades con precisión. Aunque el partido tuvo sus dificultades, Akuya mantuvo un control firme. Al final, ganó 2-0, asegurando la victoria con relativa facilidad. Cuando la palabra Ko volvió a aparecer en la pantalla, Akuya exhaló profundamente. Lo había hecho. El último puesto para representar a Tokio fue suyo. De pie, hizo una reverencia a la multitud, que lo recibió con aplausos aún más fuertes que antes. Esta vez, cuando la reportera de la televisión se acercó con su camarógrafo, Akuya seguía siendo tímido, pero menos nervioso. Akuya, felicidades por el tercer puesto y por clasificarte para el campeonato nacional. ¿Cómo te sientes? Gracias, dijo Akuya, intentando sonar tranquilo ante la cámara. Estoy encantado. Mis rivales fueron duros. Ganarme un puesto en el Budokan no fue fácil. Entrenaré más duro para el campeonato nacional. Su voz era suave, pero su determinación se transmitía a través del objetivo. Mientras tanto, en la sede de Sega, la sala de conferencias del último piso bullía con una energía diferente. Takuya Nakayama revisó el último informe de operaciones, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro. La función de torneos del programa de televisión había impulsado sus ventas. Los fragmentos de los partidos, editados para un segmento deportivo nocturno en una cadena de televisión asociada, superaron con crecientes las expectativas de audiencia. Los intensos duelos y las expresiones de concentración de los jugadores eran contagiosos. Nakayama-san, Fuji Televisión lo confirma, dijo un subordinado, entregando un archivo con la voz rebosante de entusiasmo. Han aceptado nuestra propuesta. Retransmisiones en directo parciales a partir de los cuartos de final. ¡Fantástico! Takuya golpeó la mesa. Esta era la pieza clave de su plan. Las retransmisiones televisivas lograrían que el evento trascendiera el ámbito de los videojuegos y se popularizara. Sus ojos recorrieron los recortes de prensa, deteniéndose en una breve entrevista con Akuya y un reportaje sobre el programa de entrenamiento a nivel nacional de Nagai. Pónganse en contacto con Fuji Televisión ahora mismo y empiecen la campaña promocional. Ordenó. Y con la televisión, den prioridad a las imágenes de Akuya contra Nagai. Impulsa la narrativa del estudiante de secundaria sorpresa contra el guerrero errante para generar expectación. Necesitamos que el público vea historias, conflictos, el surgimiento de héroes de base. Sus ojos brillaban, como si vislumbraran el futuro de los deportes electrónicos. Días después, en la ciudad costera de Aomori, el sol de la tarde seguía brillando como siempre. Daigo Umehara y sus amigos jugaban bruscamente cerca de la tienda de electrónica. De repente, el televisor promocional de la tienda empezó a emitir música y comentarios animados a todo volumen. Lo más destacado de las eliminatorias de Tokio. En la pantalla se veía el gimnasio del Instituto Tecnológico de Tokio. Andy, ataviado con su traje de ninja Shiranui, se enfrentó ferozmente a Terry, que vestía una chaqueta y una gorra rojas. Semifinal de Akuya contra Kenta Nagai.
La retransmisión mostró de nuevo el impresionante contraataque de Akuya en la segunda ronda, en el que bloqueó a la perfección un Burning Knuckle y desató un combo deslumbrante, ralentizado para darle mayor impacto. Luego se pasó a la tercera ronda. El dominio experimentado de Nagai, coronado por un preciso Power Dunk que selló el partido. El comentarista de televisión rugió con fervor. Akuya, el chico malo del instituto. Bloquea. Contraataca. ¿Podrá obrar un milagro? Oh, qué lástima. La experiencia de Nagai era demasiada. Gana este emocionante duelo. Daigo y sus amigos se quedaron paralizados, abandonando su juego, pegados a la pantalla, con el corazón latiéndoles con fuerza. No comprendían las complejas estrategias, pero la atmósfera tensa y el impacto directo de la victoria y la derrota les aceleraban el pulso. La pantalla mostró el logotipo del torneo y un texto en negrita. La voz del comentarista se elevó. Señoras y señores, se acerca un momento histórico. Las primeras finales nacionales de esports de Fatal Fury de Sega. Este domingo por la mañana, en directo desde el Budokan de Tokio. Fuji Televisión lo transmitirá en vivo. No te pierdas este evento cumbre de los esports. Budokan Fuji Televisión transmisión en vivo. Las palabras, junto con las imágenes impactantes y la música conmovedora, golpearon el corazón de Daigo, de 6 años, como piedras fundidas. Sus ojos no parpadearon, sus pequeños puños se apretaron inconscientemente. Ese estudiante de secundaria, aunque perdió, era genial. Se aprendió de memoria la hora de la final. Domingo por la mañana. Tuvo que mirar. Kioto, sede de Nintendo. Hiroshi Yamauchi permanecía sentado detrás de su amplio escritorio, impasible, mientras un subordinado le entregaba un informe. El subordinado, un gerente de inteligencia de mercado de mediana edad, tenía gotas de sudor en la frente y hablaba con voz cautelosa, como si caminaba sobre hielo fino. Señor, el torneo Fatal Fury de Sega ha tenido un impacto que ha superado nuestras previsiones. Las eliminatorias de Tokio concluyeron con una expectativa increíble. Hojeó sus documentos, y el crujido del papel resonó áspero en el silencio de la habitación. La revista Televisión publicó un reportaje que impulsó significativamente sus ventas. Fuji Televisión ha confirmado que retransmitirá todos los partidos en directo a partir de los cuartos de final de la fase nacional. Televisión en directo. Aquellas palabras proyectaron una tenue sombra en los ojos de Yamauchi. El clamor de Sega estaba a punto de invadir los salones, el dominio de Nintendo, desde las ruidosas salas de juegos recreativos. Son muy buenos en el paquete, continuó el gerente, tratando de explicar el éxito de la competencia. Impulsar a los héroes de base, enfatizar la competencia, vincular los videojuegos con la deportividad. La mayor parte de la cobertura mediática es positiva. Nuestras narrativas negativas anteriores. Su voz se fue apagando. No han tenido mucha acogida. El Departamento de Relaciones Públicas de Sega respondió rápidamente. Atacar demasiado los juegos podría ser contraproducente para nuestros propios títulos. Los dedos de Yamauchi tamborileaban inconscientemente sobre el escritorio brillante y caro, como un metrónomo que marcaba el compás de su disgusto. Las tácticas ostentosas de Sega eran como mosquitos de verano, zumbando e irritando. Nuestras trampas fueron esquivadas con tanta facilidad. La voz de Yamauchi era baja, pero cargada de tensión. El gerente hizo una reverencia más profunda. Sí, presidente. Incluso difundieron historias negativas absurdas, obviamente falsas, para enturbiar las aguas. Nuestras versiones de los hechos están siendo ignoradas. ¿Y las apuestas? Insistió Yamauchi, conociendo la afición de los japoneses por el juego. Ningún impacto. Lo previeron y avisaron con antelación a jugadores y organizadores. Incluso algunos de los nuestros fueron detenidos por la policía. No dejaste ningún rastro, ¿verdad? Los ojos de Yamauchi se entrecerraron. No, no. Usamos a viejos jugadores de salones de pachinko para montar las apuestas. Yamauchi resopló, dejando de lado el tema de Sega. El sistema de discos. ¿Cómo va Mario 2? El cambio fue abrupto. El gerente titubeó y pasó a otro informe. Señor presidente, las ventas de Super Mario Bros. 2 están por debajo de las expectativas. Su voz se tornó aún más cautelosa. La dificultad es demasiado alta. Muchos jugadores ocasionales se quejan de que es demasiado difícil de superar, llegando incluso a calificarlo de juego de castigador para el jugador. La temperatura de la habitación parecía más baja. El rostro de Yamauchi era impasible. La brutal dificultad de la secuela contaba con su aprobación tácita, incluso con su aliento. Creía que los verdaderos jugadores debían aceptar los desafíos. Pero jamás admitiría un error de juicio. ¿Es un fracaso de marketing?
Preguntó con frialdad, clavando la mirada en su subordinado. ¿O es que los jugadores de hoy son demasiado débiles para apreciar un desafío? El gerente se quedó paralizado, en silencio. La autoridad del presidente era absoluta. Tras una pausa, el gerente, como si reuniera valor, presentó un último archivo sin marcar. Señor, un asunto más urgente. Hemos sabido que Hudson Soft se ha estado reuniendo frecuentemente con NEC. Hudson. El nombre detuvo el tamborileo de los dedos de Yamauchi. Hudson, un desarrollador externo clave, fue una pieza fundamental del Imperio FC de Nintendo. Según la información de inteligencia, están discutiendo en secreto, un chip gráfico de alto rendimiento o una nueva plataforma de juegos. La voz del gerente era baja. Quizás recuerden que, en 1985, Hudson nos ofreció un chip gráfico, que ustedes rechazaron. Esto podría estar relacionado. El viejo recuerdo hirió el orgullo de Yamauchi. En comparación con las extravagancias de Sega en las máquinas recreativas, una posible traición por parte de un aliado externo clave, que amenazar a la base tecnológica de Nintendo, representaba un peligro mucho más grave. NEC, un gigante en electrodomésticos y semiconductores, se asocia con la experiencia en software y tecnología de Hudson. Un escalofrío cruzó por los ojos de Yamauchi. Su irritación con Sega dio paso a una mayor vigilancia y a una ira reprimida. Las murallas del imperio estaban siendo socavadas. Obsérvenlos atentamente, interrumpió Yamauchi con tono firme, dando por concluido cualquier análisis. Hudson y NEC. Repitió la frase, como si estuviera fijando la vista en su presa. Cada movimiento, cada reunión, cada participante, cada susurro, lo quiero todo. Ningún detalle es insignificante. Informe de todo inmediatamente. La cabeza del entrenador se inclinó aún más, casi hasta tocarse el pecho. Sí, presidente. La mirada de Yamauchi no se detuvo, como si el gerente fuera simplemente un mensajero. Y. Su voz se volvió gélida, como un lago congelado. Visite a esos terceros que se están impacientando. Recuérdeles que el calendario de producción de cartuchos FC es muy ajustado. Recuérdeles que los estándares de calidad de Nintendo son estrictos. Recuérdeles quién les dio la oportunidad de lucrarse en esta plataforma. Que vean quién pone las reglas en esta industria. La frente del gerente brillaba por el sudor. Las palabras serenas tenían una fuerza innegable, cada sílaba un peso considerable. Si fuera necesario, Yamauchi hizo una pausa, mientras su dedo trazaba una línea invisible sobre el escritorio. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el antiguo horizonte de Kioto se fundía con los edificios modernos. Que comprendan el precio de desafiar la autoridad de Nintendo. ¿Cuánto cuesta? Quizás la aprobación de un juego se retrase indefinidamente. Quizás se trate de una escasez repentina de cartuchos. Quizás su juego, cuidadosamente diseñado, quedó sepultado sin apoyo promocional. Yamauchi no necesitó explicarlo con detalle. Los inteligentes lo entenderían. Los insensatos desaparecerían del mercado. Un escalofrío recorrió la espalda del gerente, y su respiración se volvió cautelosa. La amenaza velada en esas palabras atravesó la calma de la habitación como un picahielos. Conteniendo la respiración, hizo una reverencia. Sí, presidente. Me encargaré de ello de inmediato. Se retiró con pasos vacilantes, como si hubiera sido perdonado. La pesada puerta se cerró suavemente, separando dos mundos. La oficina volvió a quedar sumida en un silencio sofocante. Tokio, sede de Hudson Soft. El ambiente en el despacho del presidente se sentía más denso que el calor de principios de septiembre que hacía afuera. Hiroshi Kudo, presidente de Hudson, permaneció sentado erguido. Frente a él se encontraba un representante de Nintendo, impecablemente vestido, con una expresión tan medida como si hubiera sido trazada con una regla, desprovista de emoción personal. El té que había delante del representante permaneció intacto. Presidente Kudo, apreciamos profundamente las contribuciones de Hudson a la plataforma Famicom, dijo el representante con voz monótona, como si leyera un informe irrelevante. Para optimizar la capacidad general de nuestra línea de producción de cartuchos. Hizo una pausa, su mirada recorrió el rostro de Kudo, frío e indiferente. Y para garantizar que todos los socios externos cumplan con los altos estándares de calidad de Nintendo, implementaremos ajustes más estrictos en la gestión de lotes. Un escalofrío de inquietud recorrió a Kudo. Este preámbulo burocrático solía anunciar malas noticias. Habla con claridad, por favor, dijo Kudo, esforzándose por mantener un tono firme. El representante se inclinaba levemente, como si esperara la franqueza. En relación con su producto estrella, cuyo lanzamiento está previsto para principios de septiembre. Adventure Island. Aquí viene. El párpado de Kudo se contrajo.
Su stock inicial de cartuchos se reducirá en un 20%. 20%. Los dedos de Kudo se apretaron debajo del escritorio, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Respiró hondo, manteniendo una fachada de respeto hacia su benefactor, aunque su voz delataba cierto cansancio. Usted sabe, señor, que Adventure Island es nuestro título estrella para la segunda mitad del año. Hemos invertido ingeniosos recursos en la promoción. El propio Takahashi Meijin ha programado docenas de eventos presenciales, y la expectación de los jugadores es altísima. Intentó razonar. Reducir el stock inicial en un 20% no es solo una cifra. Esto tendrá un grave impacto en las ventas iniciales y en la reputación, lo que podría provocar una reacción negativa por parte de los jugadores. La expresión del representante permaneció impasible, como si las preocupaciones de Kudo fueran triviales. Esta es una decisión estratégica de la sede central de Nintendo, presidente Kudo. Confiamos en que Hudson comprenderá los objetivos generales de la empresa y se alineará con ellos. ¿Entiendes? Kudo casi se echó a reír, pero se contuvo. ¿Podría Nintendo reconsiderarlo? Incluso una reducción del 10% aliviaría significativamente la situación. El representante económico con la cabeza, con tono definitivo. Esta es la decisión. No hay margen para la negociación. Confío en que las capacidades de Hudson superarán este pequeño desafío. El pecho de Kudo se agitó. Forzó una sonrisa rígida. Se puso de pie. Entiendo. Gracias por haberle dado personalmente la noticia a Hudson. Acompañó amablemente al representante hasta la puerta. La puerta se cerró con un clic, aislando el mundo exterior. La deferencia de Kudo se desvaneció. Dio una vuelta y golpeó con el puño el costoso escritorio de madera. Ruido sordo. El estruendoso sonido reflejaba su rabia contenida. Yuji Kudo, su hermano menor, que había permanecido en silencio en un rincón, se acercó apresuradamente con el rostro igualmente sombrío. Hermano. Nintendo siempre nos está exprimiendo a los desarrolladores externos. Kudo gruñó, con la voz ronca por la ira. ¿Por qué no recortan su propio lanzamiento de agosto, Metroid? ¿Acaso la obra de Gunpei Yokoi es más valiosa que la nuestra? Yuji habló, con la voz teñida de preocupación. Este recorte perjudicará gravemente las ventas iniciales de Adventure Island. Una vez que disminuya el entusiasmo de los jugadores, recuperar el impulso será difícil. Kudo respiraba con dificultad, su ira dando paso a la determinación. Esta bofetada no hace más que reforzar mi convicción. Alzó la vista, con la mirada penetrante. Necesitamos avanzar más rápido con NEC. No podemos permitir que Nintendo nos tenga agarrados por el cuello para siempre. Recordó conversaciones secretas con NEC sobre chips gráficos de alto rendimiento y una posible nueva plataforma. Ese camino podría ser la única tabla de salvación para Hudson. Al mismo tiempo, en la sede de Capcom, el presidente Kenzo Tsujimoto fruncía el ceño. Nintendo no había enviado a ningún representante, pero su preocupación le había llegado a través de otros canales, ejerciendo una fuerte presión. El crimen era evidente. Capcom, inspirada por el éxito del sistema Arcade System 16 de 16 bits de Sega, había comenzado discretamente a desarrollar su propia placa arcade de 16 bits, más tarde conocida como CPS-1. Esto desvió recursos del desarrollo de juegos para Famicom. El ritmo y la calidad de algunos títulos nuevos no estuvieron a la altura de las expectativas casi draconianas de Nintendo. Aún no hay sanciones explícitas. Pero el escrutinio invisible, el disgusto velado, pendía sobre Capcom como una espada de Damocles. Tsujimoto se frotó las sienes. Tuvo que reevaluar las prioridades de recursos de Famicom. Equilibrar los negocios de máquinas recreativas y consolas, garantizando el crecimiento de los beneficios sin enfadar a Nintendo, era una tarea ardua. Depender únicamente de las limitadas cuotas anuales de juegos de Nintendo no les permitiría subsistir. Por dentro, se enfurecía, pero se sentía impotente. El dominio de Nintendo era un secreto a voces. A diferencia de la ira de Hudson o la ansiedad de Capcom, algunos terceros se mostraron más tranquilos. Namco fue una de ellas. Tras la dura lección aprendida con Pac-Man a principios de año, Namco se había comportado de forma meticulosa en los últimos meses. Se adhirieron estrictamente a las reglas y los calendarios de Nintendo, lanzando los juegos de Famicom de forma metódica. El ambiente en la empresa era de cautela, priorizando la estabilidad y evitando cualquier paso en falso. Masaya Nakamura conocía el arte de la resistencia. Konami optó por un camino diferente. Cooperación activa y alta producción. Tras el castigo impuesto a Namco, Konami se adaptó rápidamente y lanzó numerosos títulos para Famicom y Disk System.
Su juego exclusivo para Disk System, Castlevania, Akumajo Drácula, con su estilo gótico sombrío, su diseño de niveles estelar y su música, cosechó grandes elogios y ventas. Kazemasa Kosuki jugó sus cartas con astucia. Sin embargo, tanto la cautela de Namco como la diligencia de Konami fueron factores que contribuyeron a una frustración común. La atención de los medios se centró en el enfrentamiento entre Nintendo y Sega. Las repercusiones del torneo Fatal Fury aún perduraban, y la próxima transmisión en vivo de las finales nacionales por Fuji Televisión elevó la guerra a nuevas cotas. Los juegos cuidadosamente elaborados por terceros quedaron eclipsados por la avalancha promocional de los gigantes. Su influencia, lejos de lo esperado, se basó en la difusión gradual de información de boca en boca entre los jugadores clave para mantener un interés moderado. Como agricultores que trabajan bajo los pies de gigantes, sus cosechas luchaban por captar la atención del mercado. Sobrevivir bajo la sombra del imperio no era tarea fácil. Primer fin de semana de agosto, Tokio, distrito de Chiyoda. La luz del sol matutino aún no había disipado la fina niebla, y el Budokan permanecía silencioso en el parque Kitanomaru. Pero esta calma pronto se rompió. Multitudes llegaron de todas direcciones, como hormigas que regresan a su nido, convergiendo en este salón de la gloria y los sueños. La emoción era evidente en cada rostro. Muchas camisetas lucían de personajes de Fatal Fury. Enormes carteles de las finales nacionales de Fatal Fury ondeaban con la brisa matutina. Estos carteles, que presentaban a 8 personajes, sin contar a GS, fueron fruto del arduo trabajo de Takuya, quien, en medio del gran éxito de Saint Seiya, había convencido a Masami Kurumada para que creara ilustraciones vívidas y realistas que atrajeran a los fans para tomarse fotos con ellos. Pancartas coloridas de los patrocinadores bordeaban el camino hacia el Budokan, creando un ambiente festivo similar al de un carnaval, con los logotipos de Sega y Fuji Televisión como los más destacados. Las furgonetas de los medios de comunicación habían ocupado los mejores lugares, con las cámaras listas, lo que evidenciaba la extraordinaria atención que despertaba el evento. Dentro del Budokan, las luces se encendieron de repente, iluminando la arena como si fuera de día. Filas de relucientes máquinas recreativas nuevas se erguían bajo focos, cada una conectada a enormes pantallas CRT en las esquinas del recinto, garantizando que todos los espectadores tuvieran una visión clara. La cabina de comentaristas, la mesa del árbitro y el área de prensa estaban meticulosamente organizadas, reflejando el inmenso esfuerzo y profesionalismo de Sega. En comparación con el gimnasio del Instituto Tecnológico de Tokio, que se construyó de forma algo apresurada, el Budokan era un verdadero campo de batalla de primer nivel. El público, ya sentado, bullía de emoción. Esta final nacional está repleta de talento. Los vídeos de las eliminatorias regionales fueron increíbles. No es broma. Jugadores de primera de todas las prefecturas. Yo vine desde Hokkaido. Apuesto por el equipo de Tokio. Tienen a Kenta Nagai, el guerrero errante. Suho Higashi arrasó en 5 salones recreativos de Osaka. ¿Y qué hay de ese estudiante de secundaria, Akuya? El caballo negro de Tokio. Swan 10 divino. ¿Podrá llegar hasta la final? Preguntó un joven con gafas, ajustándoselas con voz llena de expectación. Es difícil decirlo. El formato del campeonato nacional es diferente al de las eliminatorias. Es joven, puede que le falte experiencia, respondió su amigo. Los periodistas, con un enfoque más analítico, se aferraron a detallados expedientes sobre cada jugador destacado de la fase de clasificación. El equipo de Tokio es el favorito. La cobertura televisiva los convirtió en estrellas. Prácticamente un equipo estelar. Sí, con Nagai, el guerrero errante, a la cabeza. Pero no subestimen a otras regiones. Osaka y Fukuoka tienen nuevos talentos formidables con un estilo de juego impecable. Creo que la mentalidad importa más que la habilidad en un torneo como este. Takuya Nakayama permanecía en la sala de control tras bambalinas, observando a la creciente multitud a través de un cristal unidireccional. El equipo de retransmisión de Fuji Televisión estaba listo, y el director ultimaba los detalles con el presentador. Todo estaba preparado. Takuya sintió una oleada de confianza. Esta batalla tenía que ser un triunfo para Sega. A las 9 en punto, una música de apertura vibrante llenó el Budokan, mientras luces deslumbrantes recorrían el recinto. Los primeros en entrar fueron 9 cosplayers de Fatal Fury, meticulosamente caracterizados, que dieron 2 vueltas al escenario principal, realizando movimientos y poses características e iluminando el ambiente. Mientras los cosplayers se alineaban al borde del escenario, el presentador, micrófono en mano, caminó hacia el centro, rebosante de energía. Buenos días, señoras y señores, presentes aquí y quienes nos ven desde casa.
Bienvenidos al tan esperado torneo de esports de Sega First. Finales nacionales de Fatal Fury. Los atronadores aplausos y vítores ahogaron la voz del presentador, y el suelo pareció temblar. El anfitrión sonrió, esperando a que el ruido disminuyera. Hoy, los mejores luchadores de las 47 prefecturas de Japón se enfrentarán por la gloria y los sueños. Son el orgullo de sus regiones, los guerreros supremos de Fatal Fury. En la gran pantalla se proyectaban las fotos y biografías de los jugadores, mientras estallaban los vítores para los nombres más conocidos. Esta final nacional introduce un formato de equipo electrizante. Cada equipo tiene 3 jugadores que deben indicar su orden de alineación: vanguardia, centrocampista y ancla. Los equipos comienzan con un duelo 1 contra 1 de vanguardia. El perdedor queda eliminado, el ganador se enfrenta al siguiente jugador del oponente, hasta que la plantilla de un equipo sea eliminada. Una prueba brutal que pone a prueba no solo la habilidad individual, sino también la estrategia y la resistencia del equipo. El sorteo de ayer determinó el cuadro de eliminación de hoy. Ahora, demos una calurosa bienvenida a los equipos del primer enfrentamiento. Mientras el presentador hablaba, 2 equipos salieron de los túneles y ocuparon sus respectivas zonas de partido. El ambiente alcanzó su punto álgido desde el principio. Cuando se anunció el equipo de Tokio, el nombre de Akuya causó revuelo. Todas las miradas se posaron en el estudiante de secundaria con uniforme descolorido y mochila al hombro, que seguía a Kenta Nagai y a su tercer compañero. A diferencia de sus nerviosos días en las eliminatorias regionales, la mirada de Akuya era serena y sus pasos firmes. El agotador combate contra Nagai y su victoria por el tercer puesto lo habían perfeccionado como una piedra de afilar que afila el jade en bruto. En los últimos días, Nagai lo había guiado, compartiendo consejos específicos sobre mentalidad y tácticas para contrarrestar diversos estilos de juego. Sus aportaciones sobre el dominio del personaje, el posicionamiento y los aspectos psicológicos resultaron invaluables. El primer partido de Tokio fue contra Hokkaido. Akuya fue designado como vanguardia. Su oponente, el vanguard de Hokkaido, era un hombre corpulento y barbudo de mediana edad que eligió a Terry Bogard. El partido comenzó. Andy Bogard, de Akuya, comenzó a la defensiva, presionado por el estilo agresivo de su oponente. El jugador de Hokkaido dominó a Terry Bogard como una ola gigante, encadenando Burning Knuckle y Power Wave con una fuerza implacable, dejando a Akuya con poco margen de maniobra, buscando un knockout rápido. Algunos espectadores desconocidos comenzaron a preocuparse. ¿Podrá este chico con esto? Lo están aplastando. Pero Akuya mantuvo la calma. Sus dedos se movían con firmeza sobre el joystick y los botones, mientras Andy esquivaba con agilidad, bloqueaba con precisión y tanteaba con rápidos golpes para minimizar el daño. Estaba esperando, guardando el momento oportuno para la inevitable fisura en la ofensiva de su oponente. Finalmente, tras ejecutar un Power Dunk, se produjo un breve lapso de recuperación, casi imperceptible para la mayoría. Los ojos de Akuya brillaron. Ahora. Andy se lanzó hacia adelante, conectando una patada baja precisa, seguido de un combo fluido que combinaba Rising Dragon y Phantom Shiranui. Cada golpe fue rápido y preciso, reduciendo a más de la mitad la salud de Terry. El jugador de Hokkaido, tomado por sorpresa, no tuvo oportunidad de contraatacar y quedó aturdido. No. Las letras gigantes brillaban en la pantalla. Akuya ganó el primer asalto. El público estalló en aplausos. En la segunda ronda, el jugador de Hokkaido, visiblemente nervioso, intentó igualar el marcador, pero cometió numerosos errores. Varios ataques pesados y temerarios dejaron grandes aberturas, que Akuya esquivó con facilidad. Firme e implacable, Akuya aprovechó cada oportunidad, conectando combos sin piedad. Una contundente victoria por 2-0 aseguró el triunfo inicial de Tokio. Akuya se puso de pie, haciendo una leve reverencia ante su posición y la multitud, lo que provocó vítores aún más fuertes. Este estudiante de secundaria lo tiene todo. Qué tranquilo bajo presión, demostrando una fortaleza mental increíble. Esa combinación fue perfecta, como de manual. Kenta Nagai, que se encontraba en la zona del equipo, se acercó con aprobación, con una sonrisa asomando en sus labios. El chico no había defraudado. A continuación, el centrocampista de Hokkaido subió al escenario con expresión sombría, reevaluando la habilidad de Akuya. Eligió a Mai Shiranui, con la intención de contrarrestar a Andy con proyectiles ágiles y ataques aéreos. Pero Akuya se adaptó tras algunos intercambios. Su posicionamiento mejoró y su sincronización con el Isoken fue impecable, derribando repetidamente a Mai en el aire en pleno ataque. El jugador de Hokkaido sudaba, dándose cuenta de que estaban leyendo sus movimientos.
Akuya, paciente como un cazador experimentado, fue minando la salud y la confianza de su oponente. Otro 2-0, y Akuya se alzó con otra victoria. La multitud murmuraba. Este chico está a punto de arrancar con todo el equipo. Hokkaido tiene que resistir. Instalaron ansiosamente sus seguidores. Anchor, de Hokkaido, un joven severo que llevaba gafas, dio un paso al frente y también eligió a Andy Bogart. Oh. Andy, combate espejo. Esto va a estar bueno. Exclamó el comentarista con entusiasmo. El inicio fue intenso, con ambos jugadores intercambiando golpes con gran destreza. El ancla de Hokkaido demostró una sólida técnica, igualando brevemente a Akuya. Sin embargo, en momentos clave, la superioridad de Akuya en el posicionamiento y la prioridad de sus movimientos se hicieron patentes. Esquivó la presión con sutiles pasos hacia atrás o interrumpió el ritmo con precisos ataques aéreos. El jugador de Hokkaido se puso frenético, un ataque de Saneiken fue anticipado y castigado por el perfecto super crackshot de Akuya, que lo derribó. No. En la primera ronda, ganó Akuya. En el segundo asalto, el ancla de Hokkaido flaqueó, lanzando ataques temerarios que le costaron caro. Akuya, firme, fue mermando su salud con patadas bajas y fuertes, y luego aprovechó un error con un combo deslumbrante para rematarlo. Perfecto. Con una victoria impecable, Akuya derrotó al ancla de Hokkaido. 3 victorias consecutivas. Akuya derrotó él solo a todo el equipo de Hokkaido. La voz del presentador temblaba de emoción. El Budokan estalló en vítores, aplausos y silbidos ensordecedores. Este tipo es un monstruo. Tokio's Vanguard es increíble, ¿de verdad Naga y los demás necesitan jugar? Hokkaido fue humillado, jaja. Akuya se puso de pie, haciendo una reverencia con calma, con una expresión ligeramente más relajada. Nagai le dio una palmada en el hombro con una sonrisa, mientras su compañero le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. En la sala de control, Takuya Nakayama observaba a Akuya en la pantalla, asintiendo con satisfacción. ¡Qué comienzo! Durante la pausa del mediodía, para cambiar el ambiente y mostrar el catálogo más amplio de Sega, en las pantallas gigantes se reprodujeron demos de Angen y Outrun. Estos juegos de carreras arcade sensoriales, con su sensación de conducción realista, eran el orgullo de Sega. El público aplaudió cortésmente. Pero en comparación con la intensidad cruda y frenética de Fatal Fury, las demostraciones de carreras en solitario carecían de la emocionante rivalidad y el suspense. Los aplausos, aunque cálidos, tenían menos fervor que los combates. Entre la multitud, un hombre observaba en silencio las pantallas y las reacciones del público. Yuji Suzuki. Como creador de Angen y Outrun, esperaba que su obra fuera amada universalmente. Sin embargo, observó con atención el descenso de energía del público, desde los frenéticos combates de lucha hasta la respuesta más tibia a las demostraciones de carreras. Frotándose la barbilla pensativo, reflexionó. Quizás el público anhelaba una competencia directa, cara a cara. Los partidos de la tarde continuaron. Los equipos más fuertes brillaron y algunos equipos inesperados dieron la sorpresa. Al finalizar el último partido de clasificación de cuartos de final, concluyó la programación del primer día. Los 8 equipos clasificados ya estaban definidos. Los espectadores se marcharon a regañadientes, comentando con entusiasmo los momentos más destacados del día y las posibilidades para el día siguiente. Los periodistas rodearon a jugadores destacados como Akuya, Naga y otros favoritos, ávidos de declaraciones. Takuya exhaló, con una sonrisa genuina y radiante. Excelente trabajo. Les dijo al equipo de operaciones. Mantengan este ritmo. Mañana será la verdadera batalla. El personal de Fuji Televisión se apresuró a enviar las imágenes del día a la estación, editando los momentos más destacados para emitirlos antes del noticiero vespertino, transmitiendo así el calor del Budokan a los hogares de Japón. Innumerables niños como Daigo Umeara estaban pegados a sus televisores. Él y sus amigos, entusiasmados por los avances de Fuji Televisión, sabían que hoy se emitirían los momentos más destacados. Habían terminado de cenar temprano y se reunieron en la entrada de la tienda de electrónica, esperando a que comenzara la transmisión. Domingo por la mañana, Budokan de Tokio. En el exterior, la multitud se congregaba antes y en mayor número que el día anterior, y el aire vibraba con una emoción casi hirviente. Había fans por todas partes, con camisetas de los personajes de Fatal Fury y rostros jóvenes radiantes de una emoción incontenible. Las furgonetas de los medios de comunicación estaban alineadas, los reporteros con las cámaras listas, con expresiones serias. Entre el público, los debates y las predicciones para los cuartos de final resonaron como un maremoto.
Mientras tanto, en la ciudad costera de Aomori, Daigo Umehara se despertó inusualmente temprano, justo cuando la luz del sol empezaba a asomar por el alféizar de la ventana. Con un sentido de propósito casi sagrado, llamó a las puertas de sus amigos, sacando a rastros a los niños con los ojos legañosos de sus camas. Por suerte para él, sus familias estaban trabajando en el campo, o podrían haberse metido en problemas. Armados con bocadillos que habían encontrado por ahí, fideos crujientes, refresco de ramune, barras de chocolate, marcharon hacia la tienda de electrónica. El dueño de la tienda, inusualmente generoso, había instalado el televisor grande en el exterior con antelación, ajustando la antena para conseguir una imagen estable. La hazaña de Akuya, quien se enfrentó a 3 oponentes en la transmisión de ayer, y la frase del comentarista, mañana se coronará al mejor luchador de Japón, quedaron grabadas a fuego en sus jóvenes mentes. ¿Quién va a ganar hoy?, murmuró un niño regordete con la boca llena de patatas fritas. Ese estudiante de secundaria con uniforme. Estuvo increíble ayer, exclamó un chico larguirucho, agitando un pequeño puño. Daigo permaneció en silencio, con la mirada fija en la pantalla del televisor aún oscura, las palmas de las manos sudorosas por la expectación. Él solo quería que su hermano mayor siguiera ganando. En la sede de Fuji Televisión, la oficina del director de la cadena bullía de actividad. El representante de marketing de Sega, el señor Suzuki, esperaba los últimos datos de audiencia. El director, que sostenía un informe de audiencia recién publicado, sonreía de oreja a oreja. El resumen de los mejores momentos de Fatal Fury emitido anoche durante el informativo vespertino reveló los índices de audiencia más allá de lo esperado. Hoy se realizó la transmisión completa en directo. Buen trabajo, Suzuki, dijo el director, dándole una palmada en el hombro con el rostro radiante. El patrocinio de este torneo es un éxito histórico. Siguiendo los consejos del equipo de grabación y los organizadores, el equipo comercial ajustó la estrategia publicitaria de hoy durante la noche, insertando más anuncios intersticiales. La lista de patrocinadores creció y los espacios publicitarios ahora valen su peso en oro. Empresarios astutos habían detectado la enorme oportunidad que representaba este espectáculo de deportes electrónicos. Dentro del Budokan, a las 9 en punto, sonaron los tambores de guerra que anunciaban los cuartos de final. Los focos iluminaban el escenario central, creando un ambiente más denso e intenso que el de ayer. Los 8 equipos clasificados eran veteranos curtidos en la batalla, y cada jugador demostraba una habilidad de élite y una fortaleza mental inquebrantable. Los partidos fueron más intensos que el día anterior. Los errores eran raros. Cada intercambio estaba plagado de cálculos intrincados y juegos mentales. El equipo de Tokio se enfrentó a un duro desafío por parte de Osaka en los cuartos de final. Akuya, como vanguardia, demostró una calma y una habilidad asombrosas, pero no pudo repetir la hazaña de ayer de vencer a 3 oponentes de tan alto nivel. Tras derrotar por la mínima al vanguard de Osaka, cometió un error sutil y cayó ante su experimentado jugador del medio campo. El jugador del medio campo de Tokio luchó con ahínco, mientras el marcador pendía de un hilo. Al final, Anchor Kenta Nagai, firme como una roca, se aseguró un puesto en semifinales por un estrecho margen gracias a jugadas decisivas. En las semifinales, Tokio se enfrentó a otra dura prueba contra el poderoso equipo de Fukuoka. El partido fue tan brutal como se esperaba, cada punto fue muy disputado. La historia parecía repetirse, arrastrándose hacia un enfrentamiento entre los Anchors. Nagai, bajo una presión abrumadora, se apoyó en su vasta experiencia y en movimientos decisivos para llevar a Tokio a la final por los pelos. Akuya, observando a Nagai luchar ferozmente desde el banquillo, sintió una profunda admiración. También sintió la aterradora presión de la competición a nivel nacional, donde las tácticas de clasificación regional a menudo fallaban. Comenzó a elaborar discretamente estrategias para afrontar a estos oponentes más versátiles y fuertes. Tras un breve descanso, comenzó la tan esperada gran final. El rival de Tokio. El equipo de la prefectura de Hyogo, que se había labrado su propio camino con una fuerza arrolladora. Los delanteros y centrocampistas del Hyogo eran jugadores de élite de Hoeigashi, y sus estilos agresivos y opresivos habían dejado una profunda huella en los partidos anteriores. Akuya, tras respirar hondo, volvió a asumir el papel de vanguardia de Tokio. Su oponente, la vanguardia de Hyogo. El partido comenzó. Hoeigashi, de Hyogo, hizo honor a su reputación. Desde el principio, desató una tormenta de ataques. Hurricane Upper limitó las opciones de movimiento de Andy, y Tiger Knee golpeó con una precisión feroz. Andy, el personaje de Akuya, estaba acorralado al borde del abismo, con la salud en estado crítico. Pero no entró en pánico.
Con una defensa tenaz y un profundo dominio de la mecánica de Andy, encontró un pequeño resquicio en los huecos de los combos de su oponente. Un preciso paso hacia atrás esquivó un torbellino mortal, seguido de un sorpresivo Isoken que rompió el ritmo. Aprovechando el momento, Akuya desató una brillante combinación que le dio la vuelta al partido. En la primera ronda, Akuya ganó por un estrecho margen. En el segundo set, el jugador de Hyogo se adaptó, jugando con cautela y buscando una guerra de desgaste. Akuya demostró la misma paciencia. Ambas partes estaban inmersas en una tensa lucha de poder en materia de salud. Pero en un intercambio crucial, Akuya cometió un pequeño error de cálculo y logró conectar un combo. Consiguió una trabajada victoria por 2-1 sobre el Vanguard de Hyogo. De pie, con gotas de sudor en la frente y el pecho ligeramente agitado. A continuación, subió al escenario el jugador de medio campo del Hyogo. Este Joigashi jugaba de forma diferente. Astuto, destacando por su control del espacio y su habilidad para dañar las fichas. Akuya se enfrentó a otra dura batalla. El Joe del oponente se movía con agilidad, hostigando con movimientos de largo alcance y retrocediendo cada vez que Akuya se acercaba. El prolongado estancamiento puso a prueba la resistencia y la concentración de Akuya. En la segunda ronda, con ambos con poca salud, el tiempo seguía corriendo. Akuya, con un nivel de salud ligeramente inferior, perdió por tiempo muerto. La multitud jadeó. En la ronda decisiva, Akuya presionó los dientes y cambió de táctica. Utilizando Saneiken para movimientos rápidos y Kuadam para ataques sorpresa, buscó oportunidades para abrirse paso. Finalmente, en una reacción casi instintiva, detectó el retraso en la recuperación tras un Hurricane Upper. Un combo deslumbrante y fluido agotó la poca vida que le quedaba a su oponente. Akuya, con otro 2-1, logró una victoria muy trabajada, asegurando el segundo punto para Tokio. Tokio estaba a un paso del campeonato nacional. Pero justo cuando todos pensaban que la victoria estaba cerca, la situación dio un giro inesperado. Genichiro Okusin, el líder de la prefectura de Hyogo, subió lentamente al escenario de batalla. Alto y delgado, con el rostro frío y penetrante, sus ojos profundos no delataban ninguna emoción, como un pozo ancestral. En partidas anteriores, había utilizado personajes aleatorios, ganando sin esfuerzo. Su habilidad era un enigma envuelto en misterio. Sin embargo, en ese momento final y crucial, rompió con la rutina. Cuando apareció la pantalla de selección de personajes, los dedos de Okusin movieron el joystick, y el cursor se fijó firmemente en un personaje que la mayoría de los profesionales evitaban instintivamente. El jefe final, G.S. Howard. En la pantalla, el jefe de la mafia, atacado con un doujin tradicional japonés y desprendiendo una amenaza dominante, llenaba la arena con una presencia opresiva. El Budokan quedó sumido en un silencio sepulcral, para luego estallar en una oleada de jadeos y murmullos. Gansos. Eligió gansos. ¿Está loco? ¿Usar a GS en un partido formal? Ese personaje es demasiado difícil de interpretar. La voz del comentarista denotaba incredulidad. Los movimientos de G.S. Howard, si bien eran poderosos, resultaban endiabladamente complejos. Su técnica principal, Reppuken, exigía una sincronización precisa, lo que lo convertía en una elección poco común en combates de alto riesgo. Akuya reguló su respiración, calmando su corazón acelerado tras las batallas consecutivas. Se encontró con la mirada impasible de Okusin. El partido comenzó. Los gansos de Okusin desataron un aura aterradora, diferente a la de cualquier oponente anterior. Cada sondeo cauteloso, cada maniobra cuidadosa de Andy de Akuya, parecía inútil frente a las lecturas casi proféticas de Okusin. Peor aún fue Reppuken de GS. Ya fuera por su intensidad, cualquier indicio de las intenciones de Akuya era contrarrestado con una respuesta perfectamente sincronizada, neutralizando los ataques de Andy y propinándole una represalia aplastante. Akuya sintió que cada uno de sus movimientos, cada pensamiento, estaba siendo examinado. El nivel de salud de Andy se desplomó. En la primera ronda, Akuya fue aplastado sin posibilidad de contraatacar, y los gansos de Okusin terminaron con la salud al máximo. Perfecto. En el segundo tiempo, Akuya intentó cambiar el ritmo, jugando de forma agresiva, pero la férrea defensa de GS resistió. Otro colimpio. 0-2. Akuya miraba fijamente la pantalla oscura, con los dedos rígidos sobre el joystick y la mente en blanco. La impotencia que sentía era diferente a todo lo que había experimentado en el torneo. A continuación, subió al escenario el centrocampista de Tokio. Este veterano, enfrentándose a los imparables gansos de Okusin, se vio igualmente superado. En manos de Okusin, GS era una máquina de matar despiadada.
Los implacables lanzamientos de mando y la precisa presión del Reppuken dejaron al centro del campo de Tokio incapaz de lanzar un ataque. Otro 2-0. En la segunda ronda, otra derrota perfecta. El equipo de Tokio pasó del triunfo a la desesperación. Toda la presión recayó sobre su última esperanza. El presentador Kenta Nagai. Nagai respiró hondo y dio un paso al frente. Se quitó la gorra roja y blanca, dejando al descubierto una mirada de acero. Eligió a su socio de mayor confianza, Terry Bogard. Todas las miradas están puestas en esta última resistencia. Comenzó la primera ronda. Nagai tuvo dificultades contra la presión implacable y los contraataques escurridizos de GS. Los ataques incisivos de Terry fueron sofocados por precisos contraataques al estilo Reppuken. Poco después, Nagai perdió la primera ronda. El ambiente en el Budokan se tornó tenso, y los aficionados de Tokio contuvieron la respiración. Comenzó la segunda ronda. Los ojos de Nagai se aguzaron con concentración. Ajustó su táctica. En lugar de precipitarse, utilizó los ágiles movimientos de Terry y la variación en la sincronización de su onda de poder para controlar la distancia. Onda de poder. Ondas de energía, a diferentes velocidades y ángulos, acosaban a los gansos como plagas persistentes. Nagai combinó fintas, provocando los contraataques de Okusin. Su ofensiva se volvió impredecible, combinando feroces ataques con astutas trampas, como una víbora que atrae a su presa. Aunque formidables, los gansos de Okusin comenzaron a mostrar leves fisuras ante el juego experimentado y adaptable de Nagai. Tras un ingenioso señuelo que atrajo a un High Reppuken que falló el intento, los ojos de Nagai se iluminaron. Ahora. Terry se abalanzó como un tigre, desatando una combinación deslumbrante y bien ejecutada que impactó de lleno en GS. El ritmo de Okusin flaqueó por primera vez. Nagai, con su experiencia superior y tácticas versátiles, encontró la manera de contrarrestar a GS. Con mucho esfuerzo, logró recuperar una ronda. 1-1. La multitud rugió como un trueno. La ronda decisiva. El aire parecía congelarse, todos contenían la respiración. Ambos jugadores se movían con suma cautela, calculando cada acción. En pantalla, las barras de salud disminuían en un punto muerto asfixiante. El tiempo se agotaba, ambos con la salud en estado crítico, a un solo golpe de la derrota. Los gansos de Okusin aprovecharon el momento y lanzaron un devastador superataque. Tormenta furiosa. Un impacto directo acabaría con todo. En una fracción de segundo, las pupilas de Nagai se contrajeron, y sus dedos se sincronizaron perfectamente con sus instintos. Un paso atrás de reacción extrema. Terry esquivó por poco el golpe letal. En ese mismo instante, el pulgar de Nagai golpeó el botón de ataque. Nudillo ardiente. Un puño llameante, como un disparo de cañón, se estrelló contra el pecho de GS, que se quedó paralizado recuperándose del super fallido. El tiempo pareció detenerse. La barra de salud de GS desapareció. No. Llenó la pantalla. Nagai ganó. Tokio ganó. Tras un breve silencio, el Budokan estalló en vítores, gritos y aplausos ensordecedores, que casi hicieron volar el techo. Llovieron confetis, las luces destellaron, enmarcando los brazos alzados de Nagai como si fuera una deidad. A continuación tuvo lugar la gran ceremonia de entrega de premios. Takuya Nakayama y los ejecutivos de Sega hicieron entrega personalmente al equipo de Tokio de un trofeo de campeonato de oro macizo y un cuantioso premio en metálico. Nagai alzó el trofeo en alto, mientras sus compañeros, incluido Akuya, se agolpaban a su alrededor, compartiendo la gloria suprema. Akuya, entre remolinos de confeti y vítores ensordecedores, miró a Nagai, con los ojos ardiendo de puro ansia de victoria y sueños de escenarios más grandes. Sabía que esto era solo el principio. En Aomori, a la entrada de la tienda de electrónica, Daigo Umehara y sus amigos observaban, con la sangre latiendo a 1000 por hora y los rostros enrojecidos. Cuando el último Burning Knuckle de Nagai les propinó el KO, se pusieron de pie de un salto, gritando y chillando salvajemente. Daigo apretó los puños con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza. La emoción, la tensión, la alegría de la victoria, quedaron grabadas profundamente en su alma de 6 años. Kioto, sede de Nintendo, oficina del presidente. El aire en la oficina de Hiroshi Yamauchi era más frío que en la oficina del presidente de Hudson Soft días antes, como si el calor persistente de septiembre hubiera quedado completamente fuera. Sobre su escritorio reposaba un informe sobre las ventas de Metroid en su primera semana. Las cifras no eran malas, pero estaban muy por debajo de sus expectativas. Gunpei Yokoi permanecía de pie frente al escritorio, con expresión serena, aunque sus labios apretados delataban una agitación interior.
Metroid, su creación, cosechó elogios de la crítica, superando incluso los de algunos contemporáneos. Sin embargo, la respuesta del mercado no estuvo a la altura. Yokoi-kun, la voz de Yamauchi era baja, su tono indescifrable pero cargada de autoridad. Según tengo entendido, la final de Fatal Fury marcó un nuevo récord de audiencia para el horario diurno de Fuji Televisión. No mencionó directamente las ventas de Metroid. Yokoi inclinó ligeramente la cabeza. Sí, señor presidente. El torneo de Sega, con su sinergia comercial y de marketing, fue un éxito rotundo. Más allá de Sega, los patrocinadores y distribuidores obtuvieron beneficios. No se trató simplemente de una estrategia publicitaria para generar pérdidas. Las yemas de los dedos de Yamauchi tamborileaban sobre el lujoso escritorio de madera, y cada golpe sordo resonaba. La atención de los jugadores es limitada. Incluso nuestros mejores productos, si no captan la atención de inmediata, quedan en el olvido. Necesito obras que sacudan el mercado, que aplasten a la competencia, junto con una promoción agresiva. No teman gastar. Nadie en esta industria gana más dinero que Nintendo. Yokoi sintió un escalofrío. El mensaje del presidente fue claro. Insatisfacción con el rendimiento de Metroid, frustración con el equipo de marketing y una exigencia severa para que su equipo de desarrollo aspirara a más. Hacía años que Yamauchi no le presionaba tanto, sobre todo después del éxito de Famicom. El triunfo de Sega fue una espina clavada en el costado de Yamauchi. Al mismo tiempo, en Tokio, se encuentra la sede de Hudson Soft. La oficina de Hiroshi Kudo estaba sumida en la penumbra. Adventure Island se lanzó a principios de septiembre según lo previsto, dentro del cupo reducido de cartuchos de Nintendo. Yuji Kudo entró con el informe de ventas en la mano y pasos pesados. El papel, tan fino, pesaba como 1000 libras. Lo colocó con cuidado sobre el escritorio de su hermano. El sonido era sordo pero pesado. Hermano, la voz de Yuji tenía un tono ligero ronco, muy diferente de su firmeza habitual. La mirada de Hiroshi se desvió de la ventana hacia el informe. Cada palabra le atravesaba como una aguja al rojo vivo, clavándosela en los ojos y en el corazón. El ambiente en la oficina era más sombrío que el del principio del otoño en el exterior. Habla, dijo Hiroshi con voz tranquila, que apenas revelaba emociones. Yuji respiró hondo, como para deshacer el nudo que sentía en el pecho. Es peor de lo que temíamos. Las principales tiendas de electrónica de Akihabara llamaron para quejarse del enfado de los jugadores por la escasez en Adventure Island. Algunas tiendas tenían colas, solo para decirles a los clientes que no había existencias. Los jugadores discutieron con el personal en el acto. Peor aún, algunos decían que Hudson estaba decayendo, incapaz de mantener el ritmo de producción de cartuchos. Según informan los canales de venta minorista, al no poder comprar Adventure Island, algunos jugadores optaron por comprar Metroid de Nintendo. La ceja de Hiroshi se crispó. Una sonrisa amarga, más fea que una mueca, cruzó su rostro. Yuji continuó. Hermano, esto es un golpe durísimo. La paciencia de los jugadores es limitada. Una vez que piensan que Hudson está acabado o que Hudson es demasiado importante como para que le importe, cambiar esa percepción es prácticamente imposible. Nuestra enorme campaña de marketing y los incansables eventos presenciales de Takahashi Meijin generaron una gran expectación, pero ahora nos está saliendo el tiro por la culata. Cuanto mayores son las expectativas, mayor es la decepción y la ira cuando no se cumplen. Los puños apretados de Hiroshi se pusieron blancos, los nudillos tensos. Como temía. Exhaló profundamente, lleno de rabia y frustración. Su mirada ardiente se transformó en una gélida determinación. Nintendo nos está obligando a tomar esta medida. Su voz era baja pero clara, teñida de un matiz gélido. ¿Creen que recortar nuestra cuota nos convertirá en sus dóciles ovejas, contando su dinero para siempre? Una sonrisa fría y burlona curvó sus labios. Sigue soñando. Alzó la vista, con los ojos como cuchillas, fijos en su hermano. Yuji, no podemos esperar más a Nek. Yamauchi quiere estrangularnos con la correa de la Famicom, nos liberaremos y le demostraremos lo contrario. Dígales nuestra sinceridad y nuestra determinación. Este collar de hierro nos ha asfixiado durante demasiado tiempo. Es hora de respirar. Hiroshi se puso de pie, caminando hacia la ventana, y contempló el bullicioso tráfico que había abajo. El reinado de la Famicom puede durar un tiempo, pero el nuevo capítulo de Hudson debe ser escrito por nuestras propias manos. Los ojos de Yuji brillaban con una emoción y una determinación contenidas, mientras asentía con firmeza. Lo entiendo, hermano. Se giró, se dirigió al escritorio y cogió el teléfono, marcando rápidamente un número con los dedos. La llamada se conectó rápidamente. Hola, soy Yuji Kudo de Hudson.
Hizo una pausa, escuchando. Sí, señor Isiara. Disculpe que le moleste en un momento de su apretada agenda. Su tono siguió siendo respetuoso, pero un atisbo de emoción se abrió paso entre sus labios. En relación con su última propuesta de cooperación, nuestro presidente, Hiroshi Kudo, ha tomado una decisión final. Respiró hondo, las palabras cargadas de esfuerzo. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Aceptamos todos los términos. Para el seguimiento, contaremos con usted y con el ingeniero jefe Fujimoto. Por favor, transmítales nuestros saludos. Tengan la seguridad de que demostraremos una sinceridad y una determinación del 200%. Tras colgar el teléfono, Yuji exhaló, la tensión se disipó y una rara sonrisa asomó en su rostro. Se volvió hacia Hiroshi, con la voz más suave por el alivio. Hermano, Neki está encantada. Isiara dijo que informará a la dirección de inmediato y comenzará a impulsar la colaboración. Hiroshi se giró, y su expresión se suavizó ligeramente. Bien. Nintendo nos cerró las puertas, así que abriremos una ventana, no, construiremos un barco para surcar las olas. Las conversaciones secretas entre Hudson y Ned, vistas de los hermanos Kudo como su única esperanza para escapar de la sombra de Nintendo y recuperar la gloria, se aceleraron excesivamente. En otro rincón de Tokio se estaba gestando silenciosamente una tormenta que sacudiría la industria de los videojuegos. A diferencia de la tensión contenida en Nintendo o la desesperada determinación de Hudson, la sede de Sega bullía de una emoción incontenible. ¿Te has enterado? En Akihabara, las colas para las máquinas recreativas de Fatal Fury llegan hasta la manzana de al lado. No solo en Akihabara. Mi primo en Osaka me contó que los dueños de las salas de juegos casi le rogaron a nuestro equipo de compras que les consiguiera más máquinas. En los pasillos, los empleados se agrupaban de 2 en 2 o de 3 en 3, y sus voces susurradas rebosaban de animadas charlas. Las repercusiones del torneo nacional Fatal Fury aún se sentían. El frenesí del mercado y el impacto de la marca levantaron el ánimo de toda la compañía. Muchos caminaban con una confianza renovada. Sala de reuniones en la última planta. El intenso aroma a café de primera calidad impregnaba el ambiente, pero las sonrisas relajadas en los rostros de los asistentes resultaban más revitalizantes que la cafeína. Hayao Nakayama recorrió la sala con la mirada, notando la energía renovada de todos. Él suavemente. Parece que el éxito de Fatal Fury ha elevado significativamente la moral. El jefe de marketing, Suzuki, se aclaró la garganta, luciendo una corbata llamativa, mientras las páginas de su informe se curvaban ligeramente por el nerviosismo con el que las sujetaba. Construir presidente, colegas. El triunfo de Fatal Fury demuestra que nuestra dirección de producto es la correcta y valida nuestra estrategia de marca propia. Abrió el informe. El mes pasado, esperábamos como máximo un lote adicional de pedidos de máquinas recreativas. Pero adivina qué. 3 lotes. 3 lotes completos. La voz de Suzuki se elevó, teñida de orgullo. Los distribuidores de Hokkaido llamaron personalmente y dijeron que pagarían un recargo por la entrega prioritaria. Un 20% más, sin problema. La sala se llena de jadeos bajos y risitas divertidas. Eso no es todo, continuó Suzuki, disfrutando de ser el centro de atención. Nuestra última encuesta muestra que, entre los jugadores de 15 a 25 años, cuando se les pregunta sobre el juego de lucha arcade más genial, Sega y Fatal Fury lideran por goleada. Hemos revertido por completo nuestras desventajas del pasado. Se enderezó, con los ojos brillantes. En los juegos de lucha arcade, ahora somos el referente. Los que marcan tendencia. El líder indiscutible. Aplausos, aplausos, aplausos. Alguien lo empezó, y la sala se estalló en un aplauso entusiasta. Incluso el normalmente severo jefe técnico, el viejo Tanaka, esbozó una amplia sonrisa. Bien dicho, Suzuki-kun. Ahora nuestro presupuesto de I+D debería recibir un buen impulso, ¿verdad? El ingenioso comentario de Tanaka provocó risas, animando aún más el ambiente. Nakayama sonrió y levantó la mano pidiendo silencio. El informe de Suzuki-san es inspirador, pero esto es solo el comienzo. Debemos aferrarnos a los logros obtenidos en el mercado de las salas recreativas y hacer que den aún más frutos. Su mirada se agudizó. Y en el mercado de las consolas, ya no podemos permitir que ciertos jugadores se sientan tranquilos. Sus ojos recorrieron a los ejecutivos, con voz firme y enérgica. Fatal Fury lleva un tiempo en cartelera en Norteamérica, impulsada por adaptaciones al anime y proyecciones especiales, y su reputación va en aumento. Es hora de celebrar un torneo de Fatal Fury en Norteamérica y contagiar esta fiebre por todo el mundo. Hizo una pausa, con una sonrisa astuta en los labios.
Y, de paso, desviar parte de la atención de Nintendo para facilitarnos el trabajo. En la sala se oyeron risitas cómplices. El ambiente era electrizante. Alguien murmuró: apuesto a que el té del viejo Yamauchi últimamente sabe amargo. Nakayama tosió levemente, con la sonrisa intacta. Suzuki-san, necesito que dirija el equipo organizador de Japón a California e informe al señor Rosen, dijo, dirigiéndose a Suzuki. Why? Suzuki hizo una reverencia bruscamente, con la voz resonando. Días después, tuvo lugar una breve pero emotiva ceremonia de despedida a las afueras de la sede de Sega. Suzuki y su equipo, elegantemente vestidos, se mantenían erguidos con orgullo, luciendo los pines con el logotipo de Sega relucientes en sus pechos. Nakayama y los altos ejecutivos permanecieron juntos, serenos y seguros de sí mismos. Más de una docena de periodistas especializados en videojuegos y finanzas se agolpaban en la zona de prensa, con las cámaras destellando como estrellas a plena luz del día, para capturar el momento. La decisión de Sega fue una declaración audaz a la industria, especialmente al gigante al otro lado del Pacífico, de su determinación de conquistar el mercado norteamericano de los deportes electrónicos. Señor Suzuki, ¿cuáles son las expectativas de Sega para el evento norteamericano? ¿Cuánto invertirán en promoción? Preguntó primero un periodista. ¿Podrá Fatal Fury hacer tambalear el dominio de Nintendo en Norteamérica? Preguntó otro con tono más agudo. Las preguntas llovían, incisivas pero expectantes. Suzuki se puso frente a las cámaras y ofreció respuestas impecables con una confianza contagiosa. Nuestro objetivo es ofrecer a los jugadores de todo el mundo el mejor espectáculo de lucha. En cuanto a la cuota de mercado, eso lo deciden los jugadores, ¿no? Esquivó las provocaciones con destreza, pero su confianza era inconfundible. Detrás de él, los ojos de su joven equipo brillaban de ambición, como si ya vieran ondear banderas de victoria en Norteamérica. Mientras tanto, al otro lado del océano, la sede de Nintendo of America, NOA, la oficina del presidente Minoru Arakawa, contrastaba enormemente con el fervor de Sega. El aire era sofocante, la luz del sol exterior casi cegadora. ¿Qué trama Sega?, exclamó una ejecutiva rubia llamada Howard, golpeando un periódico contra el escritorio. El titular anunciaba a bombo y platillo los planes de Sega en los deportes electrónicos en Norteamérica, con la foto sonriente de Suzuki en un lugar demasiado prominente. ¿Creen que unos cuantos torneos de lucha pueden conquistar nuestro mercado? Esto no es Japón. Se burló otro ejecutivo, Peters, intentando calmar los ánimos, pero su ceño fruncido y su pierna inquieta delataban su nerviosismo. Los juegos de lucha son un nicho de mercado. No van a causar sensación. Arakawa estaba sentado detrás de su amplio escritorio, con el rostro sombrío. Ante él se extendían informes sobre el éxito de Fatal Fury en Japón y las primeras reacciones en Norteamérica. El aumento de las tasas de ingreso de monedas en las máquinas recreativas y el revuelo entre los jugadores. Cada una de estas cifras alimentaba su irritación. No podemos subestimarlos, dijo Arakawa con la voz ronca por el cansancio persistente. El éxito de Sega en Japón demuestra la eficacia de este modelo. Saben cómo entusiasmar a los jugadores jóvenes. Ahora están apuntando a Norteamérica, no solo para promocionarse, sino que representan un desafío directo a nuestro territorio principal. Se convocó una reunión de emergencia. Los ejecutivos de Nintendo of America coincidieron. El impulso de Sega en los deportes electrónicos era fundamental para su estrategia en Norteamérica, con el objetivo de captar a los usuarios jóvenes y erosionar la marca Nintendo. Necesitamos una respuesta ahora. Contacten a las principales cadenas, intensifiquen las demostraciones y promociones de nuestros juegos. Se apresuraron a asignar recursos y a elaborar estrategias para competir directamente con Sega en los deportes electrónicos. Sin embargo, no se dieron cuenta de que toda esta fanfarria de los deportes electrónicos podría ser una finta. Un estruendoso espectáculo de fuegos artificiales que atrae todas las miradas. Mientras Nintendo of America se centraba en contrarrestar el desafío de Sega en los deportes electrónicos, una repentina tormenta mediática estalló en el panorama de los videojuegos norteamericanos, pillándolos desprevenidos. Varios medios de comunicación influyentes especializados en videojuegos publican informes de investigación mordaces casi simultáneamente. Los informes iban dirigidos al juego Super Mario Bros. USA de Nintendo, lanzado recientemente en Norteamérica. Se ha revelado la verdad. Super Mario Bros. USA no es la verdadera secuela. Doki Doki Panic. El sustituto norteamericano de Mario. El engaño de Nintendo. La mentira de Nintendo. Japón tiene el verdadero Super Mario Bros. 2. ¿Somos jugadores de segunda clase?
Los titulares llamativos, junto con las comparaciones directas entre Super Mario Bros. USA y el juego japonés Doki Doki Panic para Famicom Disk System, presentaron pruebas irrefutables. Las imágenes mostraban niveles similares y enemigos casi idénticos, solo que el protagonista había sido reemplazado. De un fontanero con gorro, había sido reemplazado por un niño árabe con turbante. Los informes detallaban cómo Nintendo archivó el verdadero Super Mario Bros. 2 japonés, considerado demasiado difícil para los frágiles jugadores norteamericanos y que dependía del sistema de discos Famicom, aún no muy extendido. En su lugar, lanzaron un juego rediseñado, Doki Doki Panic, con gráficos similares pero jugabilidad y personajes diferentes. La noticia provocó un gran revuelo. La mecha que desencadenó esta bomba fue una llamada transpacífica. En Tokio, Takuya Nakayama, al percatarse de los planos de lanzamiento de Nintendo en Norteamérica, descubrió este pequeño secreto. Rápidamente transmitió la información a través de los contactos de su padre con el director de Sega of America, David Rosen. Rosen dio instrucciones a su equipo para que filtraran los detalles de forma discreta a los medios de comunicación cercanos a Sega, ansiosos por conseguir una primicia. Oye, Jim, tengo un dato exclusivo que podría duplicar las ventas de tu revista. Se trata de Mario, pero no del Mario que tú crees. La revelación provocó un gran revuelo en la comunidad de jugadores de Norteamérica. Las tiendas de videojuegos estaban desbordadas de llamadas de devoluciones, y los clubes de jugadores bullían de escepticismo y quejas sobre Nintendo. Nos estafaron. Este no es Mario. Nintendo nos está tomando el pelo otra vez. Japón se lleva el producto original y nosotros nos quedamos con una imitación. ¿Quién se cree que somos? Con razón este Mario no me convenció. Es falso. Mi regalo de cumpleaños arruinado. Se lamentaba un niño en una tienda de videojuegos. La ira y el engaño se propagan como un virus. La narrativa de que Nintendo era a los jugadores norteamericanos como de segunda categoría hirió profundamente a los fans más leales. Algunos fanáticos incluso juraron hacer que Nintendo pruebe el mismo destino que Atari. La imagen de marca de Nintendo se ensombreció de la noche a la mañana. En Kioto, Japón, la sede de Nintendo se volvió más fría que en los días anteriores, una bóveda helada. En la oficina de Hiroshi Yamauchi, los subordinados permanecían con la cabeza gacha, apenas respirando, mientras el informe frenético y casi lastimero de Minoru Arakawa resonaba por el teléfono. El sudor les perlaba la frente. Algunos tenían la espalda empapada. El rostro de Yamauchi estaba pálido, su taza de té crujía entre sus manos y finas grietas se extendían como telarañas desde sus dedos. Crack. La taza se hizo añicos y el té hirviendo se derramó, sin que él se diera cuenta. Sega. Siseó entre dientes apretados, con la voz baja pero rebosante de rabia y amenaza. Su personal se estremeció al unísono. Nintendo of America, NOA, inició una campaña de relaciones públicas de crisis, emitiendo un comunicado en el que afirmaba que Doki Doki Panic estaba optimizado para los jugadores norteamericanos, argumentando que el Super Mario Bros. 2 original era demasiado complejo para el gusto del público general. La endeble excusa, frente a hechos irrefutables, parecía ridícula y vacía. Los jugadores replicaron: preferimos jugar un partido duro y real que uno fácil y falso. ¿Nos tratan como a niños pequeños? Internamente, tanto la sede central de Nintendo en Japón como NOA señalaron a Sega como la mente maestra detrás del escándalo del rediseño. Consideraban que el impulso de Sega en los deportes electrónicos y la manipulación mediática constituían un ataque multifacético contra su base de operaciones en Norteamérica. Su objetivo principal seguía siendo contrarrestar la abierta competencia de productos y las estrategias de mercado de Sega. Todavía no se habían dado cuenta de que el verdadero golpe mortal a menudo se esconde a plena vista. El segundo, California. En una sala de reuniones con estrictas medidas de seguridad, las negociaciones estaban llegando a su fin. David Rosen, con su característica sonrisa tranquila, estrechó la mano de varios estadounidenses rubios de ojos azules. Eran altos ejecutivos de Mattel, uno de los mayores fabricantes de juguetes del mundo. Sobre la mesa yacía un grueso acuerdo de cooperación firmado. En la sede de Sega, el jefe de producción, el señor Ishida, fruncía el ceño al examinar un plan de producción. Frente a él, Takuya Nakayama permanecía sentado, relajado, con una leve sonrisa en los labios, como si los astronómicos objetivos de producción fueran meros garabatos. Nakayama-san, este objetivo de producción es demasiado alto, dijo Ishida con voz teñida de duda, como si cuestionara si las cifras eran arbitrarias, esperando que su tono transmitiera escepticismo sin ofender. Nuestras fábricas en Japón, incluso a plena capacidad, no pueden cumplir con este plazo.
señaló la última propuesta de Nakayama. Un proyecto de mascota electrónica llamado Pokémon. Su pantalla LCD compacta, sus botones sencillos y su diseño elegante no eran complejos de producir. Ishida no dudaba de la visión de Nakayama. Los éxitos de Audran y Sega Rally lo demostraban con creces. Pero el volumen de producción solicitado era asombroso, muy superior a la capacidad de las fábricas y subcontratistas de Sega. Sé que es un reto, Ishida-san, dijo Nakayama, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una mirada cálida pero firme. Cuéntame cuáles son los obstáculos específicos. Ishida respiró hondo, armándose de valor. Señor Nakayama, sinceramente, los jóvenes de hoy prefieren labrarse una fortuna en finanzas o bienes raíces que trabajar en fábricas. Contratar personal es difícil. Ampliar la plantilla implica comprar líneas de producción, incluso las manuales de baja tecnología cuestan una fortuna. Y las ganancias futuras, nadie puede garantizarlas. Nuestros subcontratistas se enfrentan a los mismos problemas. Negó con la cabeza, pero al notar la expresión impasible de Nakayama, vaciló. Nakayama, imperturbable, continuó. Tras el acuerdo de Plaza, la fuerte apreciación del yen disparó los precios de las exportaciones japonesas. Cada vez es más difícil mantener la producción fabricante. Lo que es peor, los recortes de tipos de interés del Banco de Japón para estimular la economía canalizaron capital especulativo hacia el sector inmobiliario y financiero, atrayendo a trabajadores jóvenes. Los escasos márgenes de la industria manufacturera están perdiendo atractivo y los costos laborales se están disparando. Ishida soltó una risa amarga, mientras sus arrugas se acentuaban. Por lo tanto, sus exigencias de producción son prácticamente imposibles. Extendió las manos, con la voz cargada de resignación. Para él, los objetivos de Nakayama parecían inviables en este clima económico. El ambiente de la oficina se volvió denso con las palabras de Ishida. Nakayama escuchaba en silencio, con una sonrisa segura e inquebrantable. Sus delgados dedos tamborileaban rítmicamente sobre el escritorio, produciendo un ritmo constante y medido. Señor Ishida, soy muy consciente de los desafíos que ha mencionado, dijo Takuya Nakayama con calma, su voz como un bálsamo reconfortante, aliviando el estado de ánimo ansioso de Ishida. Por lo tanto, no tengo intención de cargar con toda la responsabilidad de la producción a Japón. Ishida parpadeó, desconcertado, y miró a Nakayama. ¿Qué quieres decir? Hong Kong, dijo Nakayama con claridad, pronunciando cada sílaba. ¿Hong Kong? Ishida frunció aún más el ceño, claramente sorprendido por la propuesta. Exacto, Hong Kong. La sonrisa de Nakayama se amplió. Señor Ishida, considere lo siguiente. Hong Kong, como puerto franco, cuenta con ventajas comerciales únicas. La importación de materias primas y la exportación de productos terminados se realizan sin problemas y con aranceles bajos. Y lo que es más importante, cuenta con una vasta reserva de trabajadores cualificados y de bajo coste para el montaje de productos electrónicos, cuyos salarios son muy inferiores a los de Japón. Además, las fábricas de Hong Kong son mucho más flexibles a la hora de aumentar la producción para satisfacer la demanda. Nakayama habló con detenimiento, y cada palabra transmitía su cálculo calculado. Trasladar la mayor parte de la producción de Pokémon a subcontratistas de Hong Kong no solo resuelve nuestro problema de capacidad, sino que también reduce los costes, aumentando los márgenes de beneficio. Esa es mi verdadera intención estratégica. Los ojos de Ishida se abrieron de par en par, con evidente asombro. Jamás se habría imaginado que este joven ejecutivo propondría una idea tan audaz, incluso poco ortodoxa. Subcontratar la producción de un producto clave de Sega en el extranjero. Antes era impensable. Sin embargo, la lógica clara y el análisis visionario de Nakayama le obligaron a considerarlo un camino viable. Aún. Nakayama-san, su plan, sin duda es convincente, dijo Ishida tras una pausa, con un tono que denotaba cierta vacilación. Pero trasladar la producción a Hong Kong implica importantes ajustes en la cadena de suministro. Eso, no es algo que pueda decidir yo solo. Y los vínculos de nuestra empresa con los proveedores de producción están estrechamente ligados a los directores Terauchi y Akayama. Ellos. Nakayama sonó levemente, interrumpiéndolo. Comprendo sus preocupaciones, señor Ishida. No tengo ninguna intención de interrumpir la cadena de suministro actual de Sega ni de faltar al respeto a los directores. Así pues, me gustaría que transmitiera mi propuesta a los directores Terauchi y Akayama exactamente como la presentó. Lo ideal sería que pudiera presentarles mi plan completo en persona. El tono de Nakayama era respetuoso, rebosante de consideración hacia sus superiores.
Ishida, al encontrarse con la mirada sincera de Nakayama, sintió como sus últimas dudas se desvanecían. Lo entiendo, Nakayama-san. Lo arreglaré enseguida. Tras el informe de Ishida, los directores Terauchi y Akayama accedieron a escuchar la propuesta de Nakayama. En el salón ejecutivo, un fino incienso impregnaba el ambiente, aportando calidez. Cuando Ishida, acompañado por Nakayama, presentó respetuosamente la propuesta de subcontratación a Hong Kong a los directores, sus rostros reflejaron satisfacción. Su aprobación no se debió únicamente al plan en sí, sino también al enfoque respetuoso de Nakayama, que trabajó a través de los canales adecuados. Después de todo, con el presidente Hayao Nakayama respaldándolo, Takuya podría haber impulsado el plan directamente. Pero no lo hizo. Takuya-kun, tu idea es intrigante, dijo el director Terauchi lentamente, mientras tomaba un sorbo de té. Intercambió una mirada con el director Atayama. Los éxitos anteriores de Nakayama con los juegos de arcade y consola habían reportado beneficios sustanciales a estos directores vinculados a la producción. Confiaban en su perspicacia para los negocios. Sin embargo, interrumpió Atayama con un dejo de preocupación en su tono, si trasladamos los pedidos importantes a Hong Kong, ¿qué pasará con nuestras fábricas nacionales? No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se van encogiendo, ¿verdad? ¿Y aceptará Hong Kong pagos en yenes? Añadió Terauchi. Estas eran sus principales preocupaciones. Nakayama, como si anticipara la pregunta, mantuvo su sonrisa tranquila. Comprendo perfectamente sus preocupaciones, directores. Pero no lo veo como una crisis, sino como una oportunidad de oro. Oportunidad. Ambos directores se inclinaron hacia adelante, intrigados. Sí, es una oportunidad, afirmó Nakayama asintiendo. Podrías adquirir pequeñas fábricas de electrónica en Hong Kong, lo que permitiría una expansión indirecta en el extranjero. El ensamblaje, que genera pocos márgenes de beneficio y requiere mucha mano de obra, puede subcontratarse gradualmente a Hong Kong, o incluso más lejos, a la provincia de Guangdong. Esto permite que nuestras fábricas en Japón se centren en componentes clave de alta tecnología, ensamblaje de precisión y controles de calidad finales. Esto no solo preserva su papel, sino que también eleva su pericia técnica y su competitividad. Nakayama hizo una pausa, evaluando sus reacciones, y luego continuó. Incluso podríamos transferir equipos de producción obsoletos a empresas conjuntas en Hong Kong o a fábricas adquiridas, liquidando activos fijos y liberando fondos y espacio para la modernización de las fábricas en Japón. Gracias a nuestro control sobre la tecnología y la producción, podemos expandirnos estratégicamente en China y, al mismo tiempo, retirarnos con pérdidas mínimas si las cosas se complican. Una victoria multifacética. Los lazos económicos entre Japón y China están creciendo. La demanda china de productos japoneses, especialmente electrónicos, es fuerte, pero sus reservas de divisas son escasas y la apreciación del yen ejerce presión adicional. Si nos estableciéramos en Hong Kong, o incluso en China continental, y pagáramos en moneda extranjera, nos ganaríamos su favor. Pocas empresas japonesas están invirtiendo actualmente en el sector electrónico chino. Esta es nuestra oportunidad para liderar el mercado. El análisis detallado y lúcido de Nakayama trazó un plan fascinante. Las preocupaciones de los directores se desvanecieron, reemplazadas por la contemplación y una sutil emoción. Tuvieron que admitirlo. El plan de Nakayama era más previsor y completo que el suyo. No se trataba solo de resolver el problema de producción de un producto, sino de una evolución de la cadena de suministro. Convencidos, los directores decidieron enviar a asesores de confianza junto con Nakayama e Ishida a Hong Kong para realizar evaluaciones in situ y poner en marcha la iniciativa. La húmeda brisa marina del puerto de Victoria, con un ligero toque salino, rozaba a Takuya Nakayama y a su equipo. El vibrante paisaje urbano de Hong Kong se mezcla con sus zonas industriales algo anticuadas, creando un carácter único. Su primera parada. Wake Electronics Co. Ltd. Quienes conocen la industria electrónica china saben que Wake, fundada en 1983 por China Resources Group junto con los antiguos ministerios de construcción de maquinaria y comercio exterior, era en aquel entonces el mayor fabricante de circuitos integrados de Hong Kong, y contaba con la primera línea de producción de obleas de 4 pulgadas de China, un líder tecnológico en su época.
En su primera reunión, los ejecutivos de Wake los recibieron con sonrisas profesionales, pero sus ojos delataban un escrutinio cauteloso hacia estos distinguidos invitados de una importante empresa japonesa y sus exigencias. Cuando el señor Ishida presentó las previsiones de pedidos de Sega para las placas de circuitos y componentes electrónicos de las mascotas Pokémon, un leve pero audible murmullo de asombro recorrió la sala de reuniones de Wake. Este volumen, el gerente Lee, representante de Wake, se ajustó las gafas, mirando los documentos con incredulidad. Wake estaba acostumbrada a producir calculadoras, relojes digitales y radios. Productos de baja tecnología y de producción estable. Los dispositivos de juego, especialmente los de un gigante de la industria como Sega, eran un terreno desconocido para ellos. Aunque el pedido solo implicaba la impresión y el ensamblaje de placas de circuitos impresos, y no productos terminados, la magnitud del proyecto les hizo comprender el enorme potencial de la industria de los videojuegos, lo que les obligó a contar los ceros con sumo cuidado. Señor Ishida, señor Nakayama, no es que dudemos de las capacidades de su empresa, dijo el gerente Lee, ajustándose las gafas, con una mirada que denotaba un sutil escrutinio. Se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Pero un pedido tan grande, para un producto electrónico completamente nuevo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras, mientras sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre la mesa. Necesitamos tiempo para evaluar. Francamente, nuestras principales líneas de producción se centran en la electrónica de consumo, como calculadoras y relojes. Son de tecnología sencilla, pero confiables. El volumen de su pedido supone un reto importante para nuestra plantilla, la carga de equipos y la cadena de suministro. La mirada de Lee se desvió de Ishida hacia el rostro joven y sereno de Nakayama. Además, nos preocupan mucho los estándares de calidad del producto y los requisitos técnicos. Queremos asegurarnos de que todo sea impecable, para honrar su confianza y evitar problemas derivados de nuestra inexperiencia. Sus palabras fueron sinceras, dejando al descubierto las preocupaciones de Wake. Nakayama se había anticipado a sus dudas. Mantuvo una sonrisa serena, discreta pero tranquilizadora. Asintió levemente, mientras sus ojos recorrían a los representantes de Wake. Gerente Lee, ya todos, entiendo perfectamente sus preocupaciones. Nakayama hablaba un mandarín estándar y fluido, como una brisa primaveral, aliviando al instante la tensa atmósfera de la sala. Los ojos de Lee se abrieron de par en par detrás de sus gafas. Otros representantes de Wake intercambiaron miradas, con rostros que reflejaban sorpresa y un atisbo de calidez. No esperaban que este joven japonés hablara un mandarín tan impecable. En lo que respecta al ensamblaje de placas de circuitos impresos y los estándares de control de calidad, proporcionaremos la documentación técnica más detallada, continuó Nakayama con voz clara y metódica. Sega también enviará ingenieros experimentados a sus instalaciones, quienes les guiarán en todo, desde la configuración de la línea de producción hasta la formación del personal. Nuestro objetivo es asociarnos con Wake para crear productos que cumplan con los estándares globales de Sega. Pueden estar tranquilos. En lugar de desestimar sus preocupaciones, ofreció soluciones concretas, irradiando sinceridad. Antes de entrar en detalles técnicos, ¿me concedes un momento de tu tiempo? Nakayama giró sobre sí mismo, y su sonrisa adquirió mayor confianza. Me gustaría presentar brevemente la industria de los videojuegos, su presente y su futuro. Lee y sus colegas intercambiaron miradas y asintieron. Por favor, señor Nakayama, le escuchamos atentamente. A continuación, Nakayama hizo gala de su profundo conocimiento del sector y de su elocuencia convincente. Evitaba los datos áridos o la jerga técnica. Puede que nuestra industria les resulte desconocida, incluso que piensen que solo se trata de entretenimiento infantil, comenzó diciendo con una risa autocrítica, provocando sonrisas cómplices en el equipo de Wake y aligerando el ambiente. Pero permítanme compartirles un dato que quizás les sorprenda. Su voz se elevó ligeramente, captando su atención. El año pasado, 1985, el mercado mundial de los videojuegos superó los $1.000 millones. Un leve murmullo recorrió la habitación. Incluso Lee, de semblante severo, arqueó una ceja. La cifra superó con creces sus expectativas. Y esto es solo el principio, dijo Nakayama con calma, irradiando una confianza inquebrantable. El juego estrella de Sega en Japón vendió más de 1 millón de unidades en su primera semana el año pasado. ¿Qué significa eso? Hizo una pausa, recorriendo la habitación con la mirada. Millones de placas de circuitos impresos, millones de componentes. Una demanda masiva. Y este dispositivo electrónico portátil que estamos planeando tiene un potencial de mercado aún mayor.
Lee apretó con más fuerza el bolígrafo, con gotas de sudor perladas en la frente. Nakayama continuó pintando el futuro de la industria. Desde las primeras máquinas recreativas hasta las consolas domésticas, y ahora nuestros próximos dispositivos portátiles, los avances tecnológicos siguen ampliando los límites de los videojuegos y creando nuevas demandas en el mercado. En Japón y Occidente, los videojuegos son la nueva tendencia entre los jóvenes, con una aceptación cada vez mayor. Esta orden, gerente Lee, y todos los demás, sonrió Nakayama, podría ser solo la punta del iceberg. Añadió con ligereza. Por supuesto, eso mantendrá sus líneas de producción en pleno funcionamiento, si aprovechan esta oportunidad. Los representantes de Wake, cuya cautela inicial se desvanecía, ahora mostraban entusiasmo y actitud reflexiva. Lee se quitó las gafas, las limpió lentamente y procesó la información. Así pues, asociarse con Sega no se trata solo de un pedido cuantioso, dijo Nakayama con la mirada profunda y penetrante y un tono solemne. Es una oportunidad para crecer con un líder mundial en la industria de los videojuegos. Una oportunidad para acceder a tecnología de vanguardia y a conocimientos de gestión especializados. Y un compromiso con una colaboración estable a largo plazo. La promesa de tecnología de vanguardia caló hondo entre los ingenieros y ejecutivos de Wake. Otros se dejaron convencer por la estabilidad a largo plazo. Nakayama, intuyendo el momento, se detuvo allí. Los ejecutivos de Wake decidieron que, ya que estaban allí, hablarían. Durante los días siguientes, se desarrollaron las negociaciones. El proceso estuvo lejos de ser sencillo. El ambiente en la sala de reuniones oscilaba entre tensos enfrentamientos y breves momentos de armonía cuando se llegaba a un consenso sobre detalles menores. Señor Nakayama, sobre este precio unitario, dijo el gerente Lee, dejando la hoja de cotización y tamborileando con el dedo sobre una cifra. Hemos recalculado varias veces. A este precio, nuestro margen de beneficio es bastante ajustado. Su adjunto agregó. Sí, los costos de las materias primas, la mano de obra y la depreciación prevista de los equipos son factores que se tienen en cuenta. Nakayama mantuvo la sonrisa, con un tono firme pero cortés. Estimado gerente Lee y a todos, Sega prioriza la calidad y las relaciones a largo plazo. Este precio tiene en cuenta nuestros estrictos requisitos de rendimiento y el soporte técnico futuro para las siguientes versiones. Lo barato sale caro. Es una verdad universal. Además, estamos pagando en yenes, que se están revalorizando constantemente, y entendiendo que su país tiene muchos usos para el yen en la actualidad. Al oír que Sega recurría al sistema de divisas extranjeras, Lee sintió una punzada de frustración. La escasez de divisas en China era un tema delicado. ¿Y el plazo de entrega? Preguntó otro subdirector, encargado de la producción, con el ceño fruncido. El tamaño de su lote inicial es considerable. Necesitaríamos más tiempo. El mercado se mueve rápido. Llegar un día antes significa aprovechar la ventaja, replicó Nakayama. Entendemos su presión. Apresurarse no es lo ideal, pero podemos explorar entregas por fases, aumentando la producción gradualmente. En los aspectos fundamentales, precio, volumen, plazos de entrega, control de calidad y gestión de defectos, ambas partes se enfrentaron sin tregua. Un solo punto porcentual en el precio o un ajuste de una semana en el plazo de entrega podrían desencadenar debates que duren medio día. El equipo de Lee se mantuvo firme. Nakayama elaboró una estrategia meticulosa. Cuando las conversaciones se acercaban a un acuerdo general, Wake solicitó tiempo para informar a sus superiores y hacer una evaluación interna. Nakayama no se quedó de brazos cruzados. Durante este receso, acompañado por Ishida y los ayudantes designados por los directores Terauchi y Atayama, inspeccionó rápidamente otras fábricas de electrónica de Hong Kong con una envergadura y credenciales decentes. En cada parada, observaba atentamente, hacía preguntas incisivas e intercambiaba breves comentarios con Ishida y el equipo. Los equipos de esta fábrica parecen más antiguos que los de la anterior, señaló Nakayama. Sí, y la dirección parece un poco laxa, respondió Ishida. En comparación con Wake, estas visitas afianzaron la determinación de Nakayama de asociarse con ellos, al tiempo que le proporcionaron una visión más clara del sector electrónico de Hong Kong. Mientras tanto, ejecutó discretamente una maniobra estratégica a través de las fábricas de directores. Adquirieron una pequeña planta de electrónica cerca del puerto, con terreno propio. El letrero de la fábrica colgaba torcido y un leve olor a humedad flotaba en el interior. Su dueño, un hombre demacrado de unos 40 años con ojeras, suspiraba sin cesar.
Nakayama simplemente escuchó, dejando que su equipo se encargara de los precios. El propietario, un jugador compulsivo desesperado por saldar sus deudas, aceptó un trato sorprendentemente sencillo, con muy poca negociación. Aunque pequeña y con equipos anticuados, la infraestructura y la ubicación de la fábrica eran sólidas. Su ruina se debió a su propietario, que dilapidó el dinero en apuestas, debía meses de sueldo e hipotecó los materiales. Su ubicación privilegiada junto a los muelles la hacía ideal para la logística. Nakayama lo concibió como un centro de tránsito y un puesto avanzado para la subcontratación de Sega en Hong Kong, encargándose de la recepción, los controles de calidad iniciales y el procesamiento básico. Con pequeñas reparaciones y nuevos equipos de inspección, podría entrar en funcionamiento pronto. Fue una jugada premeditada. Servía como un plan B para presionar sutilmente a Wake durante las conversaciones. Tras la firma del acuerdo, se permitiría una asignación flexible de recursos para situaciones de contingencia. En el peor de los casos, le aseguró a Sega una base de producción local, evitando así una dependencia total de terceros. Cuando Wake regresó a la mesa tras acalorados debates internos, el ambiente era notablemente más distendido. Lee incluso esbozó una leve sonrisa. Pero surgió un nuevo problema. Señor Nakayama, tras realizar cálculos exhaustivos, cumplir con su pedido con nuestra capacidad actual es complicado, dijo Lee, con expresión preocupada. Queremos apostarlo todo, pero aumentar la producción no es un proceso rápido. Nakayama, como si lo esperara, se volvió hacia Ishida e intercambió unas palabras rápidas en japonés. Ishida asintió, sonriendo. Nakayama se dirigió a Lee. Gerente Lee, en lo que respecta a la capacidad, Sega puede ofrecer ayuda tangible. Hizo una pausa y presentó una propuesta que entusiasmó al equipo de Wake. El señor Ishida sugiere que Sega tiene 2 fábricas modernizando sus equipos y eliminando gradualmente las líneas de producción más antiguas. Si bien son antiguas, están bien mantenidas, son confiables y suficientes para las placas de circuito de este pedido. Su idea es transferir estas líneas a Wake, compensando los pagos de los pedidos. ¿Compensado con pagos? Los ojos de Lee se iluminaron, intercambiando una mirada emocionada con su adjunto. Al ver el entusiasmo de Wake, Ishida y el equipo de Sega quedaron perplejos. Nakayama explicó en voz baja en japonés. Wake es esencialmente una empresa estatal china. Gran parte de las divisas que ganan con tanto esfuerzo deben entregarse al Estado, lo que deja poco para su propio uso. Al compensar la compra de equipos con entregas futuras, se simplifica la contabilidad y se evitan los obstáculos de aprobación cambiaría. Se trata de crecimiento de activos, expansión de capacidad y sin desembolso de efectivo adicional. ¿Por qué no iban a aprovechar la oportunidad? Brillante. Genio. El equipo de Sega asintió, dándose cuenta de lo que había sucedido. Ishida, impresionado, miró a Nakayama. Nakayama-san, usted es un experto en China. Este avance facilitó las negociaciones. El entusiasmo de Wake aumentó, mostrando una mayor flexibilidad en términos no esenciales. Tras otra ronda de negociaciones difíciles pero productivas, ambas partes redactaron un contrato inicial para las placas de circuitos y componentes electrónicos para mascotas, que incluye el acuerdo de compensación de costes de equipos. Una voluminosa carta de intenciones y un borrador de contrato yacían en el centro de la mesa de la sala de juntas. Los directores Terauchi y Akayama intercambiaron sonrisas, asintiendo sutilmente a Hayao Nakayama, con los ojos llenos de aprobación. Los labios de Hayao Nakayama se curvaron ligeramente, dejando al descubierto su contenida satisfacción. Mientras tanto, otros directores quedaron atónitos ante el volumen de producción previsto para el primer lote de mascotas electrónicas, según lo estipulado en el contrato. En Norteamérica, el torneo Fatal Fury estaba en pleno apogeo. Mientras tanto, en Japón ya se había desplegado meticulosamente una campaña silenciosa. Enormes cajas de cartón corrugado, estampadas con un sencillo logotipo de Pokémon y la distintiva silueta de una cola en forma de rayo, fueron entregadas discretamente por camiones a los almacenes de Tokuma Shoten, Sanex y los socios japoneses de Mattel. El enorme volumen dejó atónitos incluso a los gerentes de almacén más experimentados. ¿Tantas existencias, acaso planean enganchar a todos los niños de primaria de Japón? Murmuró alguien, mirando las imponentes pilas de libros. El almacén brillaba como si fuera de día, con los conductores de carretillas elevadoras maniobrando con cuidado y los trabajadores apilando cajas pesadas ordenadamente. Simultáneamente, una campaña de marketing dirigida a los niños tejió una red sutil pero omnipresente, que se infiltró en cada rincón de la ciudad.
En la televisión, los breves intervalos entre los dibujos animados, que antes servían para que los niños corrieran al baño o a la cocina, se convirtieron en un momento de expectación. Un tráiler animado y dinámico de 30 segundos comenzó a emitirse con sorprendente frecuencia, promocionando la programación de octubre de la televisión de Tokio. En la pantalla apareció un niño decidido con una gorra roja, rebosante de energía. Entonces, una criatura amarilla con manchas rojas en las mejillas ladeó la cabeza y gorjeó Pika. Con un adorable chillido. Un dragón que escupía fuego, una tortuga torpe, una misteriosa criatura psíquica. Seres fantásticos desfilaban ante nuestros ojos, deslumbrando a los espectadores. Pokémon. Hay que atraparlos a todos. Una enérgica voz masculina en off, acompañada de una música contagiosa que invitaba a mover los pies, despertó con gran entusiasmo. Los escaparates principales de las tiendas de anime se transformaron de la noche a la mañana en enormes pósteres de Pokémon. Pikachu, el ratón eléctrico amarillo, sonando con picardía, y sus grandes ojos brillaban al ver pasar a los niños. Otros Pokémon únicos formaban un telón de fondo cautivador. Los anuncios del metro y los carteles de los vagones de tren también los incluían. En las papelerías cercanas a las escuelas aparecieron misteriosos marcas-páginas, elaborados como insignias invisibles. Los niños estaban encantados, ya que se regalaban con las compras. Las marcas-páginas mostraban siluetas de Pokémon, formas de insignias o la icónica cola de rayo. En la parte posterior se leía claramente: 4 de octubre, sábado, Tokio Televisión, 8 am, estreno. Mira. Tengo uno diferente. ¿Es este, el marcapáginas de la tortuga que lanza agua? Los niños intercambiaban estas insignias secretas durante los recreo, después de clase, incluso entre sesiones de estudio intensivo, rebosantes de emoción. Debatieron sobre las criaturas del tráiler, intentando adivinar sus nombres y poderes. ¿De verdad podremos atraparlos a todos como Ash en la serie? Voy a coleccionar todas las medallas, todos los Pokémon. Una expectación y un deseo febriles crecían en los corazones de los niños, como un volcán a punto de entrar en erupción, esperando aquella prometida mañana de sábado. Incluso los adultos, al pasar frente a los escaparates de las jugueterías, se detenían a observar el ratón eléctrico amarillo. Esto es bastante interesante. 4 de octubre, sábado. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas, calentando innumerables hogares. En la casa de los Honda, un sencillo desayuno japonés reposaba sobre la mesa. Kyosuke, un niño de tercer grado, mordisqueaba una tostada mientras cambiaba de canal de televisión distraídamente. Kyosuke, come, hoy vamos a visitar a la abuela, le gritó su madre desde la cocina. Hola, respondió con desgana, mientras sus ojos recorrían la pantalla. Mientras comía, dieron las 8 de la mañana. El logotipo de Tokio Televisión apareció fugazmente y una nueva animación de apertura irrumpió en la pantalla. Sonaba música animada a todo volumen, una voz vibrante cantaba: aspira a ser un maestro Pokémon. Los ojos de Kyosuke se abrieron ligeramente. Episodio 1. Pokémon. Te elijo a ti. En la pantalla, un niño llamado Ash se quedó dormido y perdió la oportunidad de elegir su Pokémon inicial. El profesor Oak, exasperado, le dio el último que quedaba. Se abrió una Pokéball. Pika. Apareció una pequeña criatura amarilla con orejas puntiagudas y bolsas rojas eléctricas en las mejillas. Era Pikachu. Al principio, Pikachu ignoró las órdenes de Ash, rechazó su Pokéball y le respondió con insolencia con expresivos pica pica, enterneciendo a los espectadores. Kyosuke soltó una risita. Este Pikachu tenía personalidad. Durante su accidentado viaje, Ash provocó a una bandada de Spearow, que lo atacó tanto a él como a Pikachu, su Pokémon. Ash, sintiéndose culpable por haber herido a Pikachu, lo protegió, esquivando los ataques de Spearow e incluso tomando prestada la bicicleta de Misty. Tras estrellarse contra el suelo por una pendiente, Ash, con la voz quebrada, instó a Pikachu a entrar en su Pokéball, colocándose protectoramente delante de él. Pikachu, desafiando su actitud anterior, saltó y desató una poderosa descarga eléctrica, amplificada por la lluvia, que repelió al Spearow pero lo dejó exhausto. La lluvia cesó. Ash llevó al debilitado Pikachu hacia un centro Pokémon. Pikachu lamió suavemente la mejilla de Ash, cerrando los ojos, aparentemente en paz. Kyosuke sintió un tirón en el corazón. Se olvidó de la tostada a medio masticar que tenía en la boca, con los ojos fijos en la pantalla. Este ratón eléctrico amarillo no era solo bonito. Tenía carácter, mente propia, incluso emociones. Sonó el tema final. Kyosuke se quedó sentado, aturdido, reviviendo la batalla entre Ash y Pikachu. Su pequeño rostro reflejaba la agridulce punzada del final de una gran historia. De repente, la pantalla cambió.
apareció un nuevo anuncio. Los jóvenes a la moda sostenían dispositivos del tamaño de la palma de la mano que se parecían a consolas de videojuegos. En sus pantallas LCD en blanco y negro, un Pikachu pixelado bailaba vívidamente, haciendo eco de los gritos de pica pica del programa. Los niños hablaban con el dispositivo, simulaban que le daban de comer y Pikachu respondía, girando la cabeza o saltando. Una suave voz femenina en off dijo: mascota electrónica Pokémon. Pikachu, siempre a tu lado. Dijo siempre, a mi lado. Los ojos de Kyosuke se iluminaron como si dos bombillas se encendieran de repente. Saltó de la silla, abandonando la comida y los platos, y corrió como un torbellino hacia su madre, que estaba lavando los platos en la cocina. Su voz temblaba de emoción. Mamá. Mamá. Lo quiero. Lo que sale en la tele. Sobresaltada, su madre se giró. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? El de Pikachu. La mascota electrónica que mantiene a Pikachu conmigo. Kyosuke señaló hacia el televisor de la sala de estar, con el rostro sonrojado de entusiasmo. Desafortunadamente, el anuncio había terminado y había sido reemplazado por el pronóstico del tiempo. Ah, eso, su padre levantó la vista del periódico y se ajustó las gafas. Un juguete nuevo, ¿verdad? Del anuncio. ¿Sí? Exacto. Quiero comprar. Mamá, dame mi paga. La necesito ya. El tono de Kyosuke denotaba una determinación feroz, con los puños apretados. Su madre secó las manos, dudando. Bueno, los juguetes nuevos pueden ser caros. Miró a su marido, y luego al rostro ilusionado de su hijo. No me importa. Lo necesito. Hoy mismo. Kyosuke dio un pisotón, decidido. Su padre dejó el periódico y suspiró. Hijo, ese robot que te regalaron el mes pasado, jugaste con él durante días y luego lo abandonaste. Esto es diferente. Replicó Kyosuke. Pikachu es diferente. Se quedará conmigo. Su madre, al ver su inusual persistencia y recordar al singular ratón amarillo del programa, se ablandó. Vale, dijo con una sonrisa de impotencia. Primero iremos a casa de la abuela, y si lo vemos de camino de vuelta, nos compraremos uno. ¿De acuerdo? No. Lo necesito ahora. Quiero llevárselo a la abuela. Kyosuke se mantuvo firme. Pequeño, su madre se frotó las sienes. Escenas similares se repitieron aquella mañana en innumerables hogares japoneses. Se mezclaban los llantos de los niños, las súplicas incesantes y las discusiones de los padres, a veces sorprendidos o exasperados. Una ola amarilla llamada Pikachu arrasó Japón a una velocidad inimaginable. En las calles, normalmente tranquilas los sábados por la mañana, aparecieron grupos de niños apresurados. Con la paga que habían ganado con tanto esfuerzo o las monedas que habían sacado de sus huchas, todos compartían la misma mirada de emoción y ansiedad, dirigiéndose a la juguetería más cercana. Jefe. Jefe. ¿Tienes esa mascota electrónica Pikachu? Quiero el de Pokémon. El de la tele. ¿Queda alguna unidad? Las puertas de la juguetería, apenas entreabiertas por los temblorosos dependientes, se vieron invadidas por niños. Los empleados, sobresaltados por la avalancha de gente, rápidamente adoptan sonrisas profesionales. ¿Sí? ¿Sí? Mascotas electrónicas Pokémon, recién llegadas. Filas de cajas nuevas y relucientes llenaban los mostradores, con imágenes de Pikachu y otros Pokémon. ¿Cuánto cuesta? Quiero a Pikachu. Los niños clamaban. Un dependiente explicó en voz alta. Niños, esta mascota electrónica Pokémon es del Z, con 15 Pokémon diferentes. Levantó un folleto. Están Bulbasaur, Charmander, Squirtle, el trío inicial, además de Caterpie, Weedle, Pidgey, Spearow, Rattata, Sandshrew, Onix, Psyduck, Golden, Jigglypuff, Meowth, por supuesto, el favorito de todos, Pikachu. Cada caja contiene 5 Pokéballs, cada una con un Pokémon aleatorio. Pero no te preocupes, cada caja grande garantiza al menos un Pokémon inicial raro como Bulbasaur, Charmander o Squirtle. En cuanto a Pikachu, eso depende de tu suerte. ¿Aleatorio? ¿Y si no consigo a Pikachu? Se produjo un pequeño alboroto entre los niños. Esta incertidumbre no hizo sino alimentar su entusiasmo. Da igual, yo quiero una Pokéball. Yo también. Unas manitas diminutas dejaban caer billetes arrugados y monedas tintineantes sobre el mostrador. Mientras tanto, Takuya Nakayama terminó de desayunar. En la televisión, sonaba suavemente el tema final de Pokémon. Lo apagó, con una leve sonrisa en los labios, y salió tranquilamente.
Paseando bajo un sol agradable, casualmente pasó por delante de varias jugueterías importantes. Sin excepción, largas filas de niños entusiasmados y padres con expresiones muy diversas serpenteaban en el exterior. En el interior, las cajas registradoras sonaban sin parar en medio del bullicio. Al ver esto, las preocupaciones de Nakayama se disiparon. Se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia su casa. Al entrar, el teléfono sonó con urgencia. Fue el director de animación Kunihiko Yuyama. Señor Nakayama. Señor Nakayama. Audiencia. Ya tenemos las cifras de audiencia. La voz de Yuyama era estridente por la emoción. El primer episodio tuvo una media superior al 30%, alcanzando un pico del 35%. Nakayama sonrió con complicidad. Excelente trabajo, director Yuyama. Esto es fruto del esfuerzo de todos. No, es su brillante planificación, señor Nakayama. Dijo Yuyama, asombrado. Por favor, mantengan esa calidad en los próximos episodios, animó Nakayama. Oh, director Yuyama, añadió, como si recordara algo. Durante la producción de la animación, olvidé mencionar algo. En lo que respecta a ciertos efectos de movimientos Pokémon, especialmente los destellos de color de alta intensidad y frecuencia, por favor, pídale al equipo que los atenúe. Reduzca el parpadeo, evite los colores brillantes y estridentes o utilice efectos visuales más suaves. Hizo una pausa, y su tono se tornó serio. Recientemente leí estudios médicos extranjeros que señalan que los estímulos visuales intensos, especialmente para los niños pequeños, pueden dañar la vista o, en casos raros, desencadenar epilepsia fotosensible. Aunque es poco probable, como creadores de contenido, debemos considerar todos los riesgos, sobre todo porque los niños son nuestro público principal. Nakayama, inventando una preocupación plausible, abordó de forma preventiva el infame incidente de Porygon del futuro. Yuyama, atónito, respondió con respeto. ¿Sí? Entendido, señor Nakayama. Es usted muy meticuloso. Organizaré una revisión y ajustaré los próximos episodios de inmediato, y también haremos ajustes a los que ya están terminados. Con la firme garantía de Yuyama, Nakayama respiró aliviado de verdad. Tal y como había predicho, la tormenta había sido desatada por esa pequeña Pokéball, y él permanecía sentado justo en el centro. Pero las líneas de producción de Hong Kong tendrían que aumentar su actividad a una velocidad sin precedentes. Es probable que los directores Terauchi y Akayama estuvieran a la vez entusiasmados y estresados.